la asistencia, quiero dar las gracias por esta magnífica asistencia, por esa confianza que demostráis en mí, por ese respeto que también esto significa y por ese esfuerzo que para todos vosotros significa estos días invernales venir a una cosa así, y también alegrarme por la motivación que mostráis por estos temas. Como ya sabéis, yo he contado previamente, la Fundación Euroasiática es una fundación japonesa que intenta promover la paz y la armonía dentro del mundo, sobre todo de la comunidad euroasiática. Si estáis medianamente pendientes de las noticias, los que sean alumnos míos, si no estáis pendientes, me soportáis a mí semanalmente hablando de ello, este concepto de Asia es cardinal para entender el mundo que viene, lo que está haciendo Vladimir Vladimirovich Putin, lo que está haciendo y diciendo Donald Trump y lo que están haciendo en silencio los chinos. Aquí es fundamental entender todo esto. Fijaos que hay una fundación japonesa, dirigida por japoneses, gestionada por coreanos, donde no hay chinos, que se llama Euroasiática, y financia cursos de alta especialización en todas las universidades mundiales, en la que se trata de invitar a prestigiosos profesores nativos con prestigiosos profesores asiáticos y europeos, para crear un diálogo en torno a ese concepto de armonía que es tan inmensamente distinto de nuestro concepto de primacía y de primus inter pares occidental. Bien, no me enrollo más. Después de la presentación de la Fundación, paso a presentar al profesor Castor Díaz Barrado. Gracias, Castor, por aceptar mi invitación. Es un honor para nosotros contar con Castor Díaz Barrado, catedrático de Derecho Internacional de la URJC, director del Centro de Estudios de Iberoamérica, ha sido vicerrector de la URJC, decano de su facultad, director del departamento, ha sido decano de la Facultad de la Universidad de Extremadura, y su línea de investigación son el Derecho de la Integración, Derechos Humanos, Seguridad y Defensa, Minorías y Desarrollo Sostenible. Pero por encima de todo, Castor es un pilar de nuestra universidad, de la Universidad de Juan Carlos, y es un pilar en cuanto a las relaciones académicas de España con el mundo latinoamericano, iberoamericano, hispanoamericano, como queramos saberlo, como queramos llamarlo, y hoy nos va a hablar precisamente de eso, de la relación entre la comunidad de naciones iberoamericanas y ese otro abstracto que es la comunidad del Asia-Pacífico. Muchísimas gracias, Castor. Muchas gracias. Muy bien, buenos días a todos. Solamente unas palabras para expresar en primer lugar mi agradecimiento al profesor Raúl Ramírez, que lo que dice de mí lo dice por amigo, no lo dice por una parte que lo diga porque también tiene la convicción, pero lo dice también con la convicción del amigo, que eso es lo que es importante. Él es un excelente profesor de nuestra universidad, que ha abierto muchos caminos, ¿no? En el mundo de Asia fundamentalmente, y eso pues se lo tenemos que agradecer, y se le tiene que agradecer públicamente, y por tanto la palabra, que es un medio, la palabra en las relaciones internacionales, ya se lo digo a ustedes, es poder, la palabra es poder de las relaciones internacionales, pues a través de la palabra se lo agradezco también. Muchísimas gracias por invitarme, Raúl. Gracias a Sergio también, que me ha gestionado todas las cuestiones que os digo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Y claro, Raúl, como es buen amigo, me ha hecho una pequeña maldad, ¿no? Académica, que consiste en poner en relación Iberoamérica y Asia-Pacífico. Claro, eso es complicado. ¿Por qué? Porque primero, todo esto desde una perspectiva, ahí sí, ahí se ha portado muy bien, desde una perspectiva de las relaciones internacionales, que es como yo lo voy a hacer. Pero claro, poner en relación Iberoamérica y Asia-Pacífico nos exige un gran esfuerzo para saber primero qué entendemos por Iberoamérica, porque Iberoamérica es una realidad muy heterogénea, muy diversa. Hablo de eso del valor de las palabras. Y si me dicen usted Asia-Pacífico, pues es una realidad muy heterogénea y muy diversa. Entonces, ¿cómo se pueden poner en relación dos regiones del planeta que son per se muy heterogéneas, muy diversas, y a lo mejor no hay puntos de conexión? Sobre todo teniendo en cuenta que, independientemente de todo y de lo que ha venido sucediendo en los últimos 60, 70 años en la comunidad internacional, quienes priman todavía en las relaciones internacionales son los estados. Por tanto, ustedes tienen que tener, para ver la cooperación en el ámbito internacional, bueno, ¿colaboran las ONG? Sí, colaboran las ONG. ¿Colaboran las organizaciones internacionales? Sí, colaboran las organizaciones internacionales. ¿Colaboran los individuos? Sí. ¿Y las empresas? Sí. Pero al final está el Estado. Es una película en la que el Rey León es el Estado.
demás son personajes secundarios de esa obra de teatro que representamos en él. Porque si ustedes encienden la televisión a las 2:30, a las 3 de la tarde y ven el telediario, ¿qué es lo primero que les sale? Donald Trump. ¿Y Donald Trump quién es? El presidente. Bueno, después sale Macron. ¿Macron quién es? El presidente del Estado. Sale Vladimir Putin. ¿Y quién es Vladimir Putin? El presidente del Estado. ¿Y dónde creen ustedes que está el poder en las relaciones internacionales? Fundamentalmente en los estados. Claro que sí que hay organizaciones internacionales gubernamentales, es decir, las estados de Estados. Hay 194 estados en el planeta reconocidos por Naciones Unidas y hay entre 350 y 500 organizaciones internacionales. Muchísimas más organizaciones internacionales que tal. Pero si tuviéramos que hacer un reparto de poder, es muy difícil de establecer, ¿no? Porque había que buscar unos criterios. ¿Quién tiene el poder? Lo tiene fundamentalmente. ¿Por qué lo digo? Porque si yo quiero establecer una relación entre Asia-Pacífico e Iberoamérica, a lo mejor no existen ni siquiera estructuras multilaterales capaces de establecer esa relación. Y lo que tenemos que ver es la relación Estado por Estado, bien relaciones bilaterales. ¿Qué relaciones mantiene China con Perú o con Venezuela? ¿O qué relaciones mantiene Japón con Perú? Son más estrechas, ¿no? Por tradición. ¿O qué relaciones mantiene Corea con Colombia? Claro, y eso sería imposible hacerlo aquí en una ponencia de estas, ¿no? Yo lo que les quiero es diseñar, dibujar, trazar de alguna manera el mapa general de esas relaciones. Si ustedes me lo permiten, voy a empezar primero explicándole lo que es Iberoamérica y después explicándole lo que es Asia-Pacífico. Y a partir de ahí intentamos buscar algún punto de conexión si es que lo hay. Pero conociendo los dos elementos de la ecuación, podemos después ya, incluso a través de nuestra reflexión, llegar a algunos resultados, ¿vale? Por tanto, vamos a ver primero lo que es Iberoamérica. ¿Qué entendemos por Iberoamérica? Pues miren ustedes, no es fácil. No es fácil porque ese es un espacio difícil de definir. Claro, ¿cuáles son las palabras que priman ahora en las relaciones internacionales? ¿Puedo escribir aquí, no, Raúl? Sí. Hay 3 palabras con las que nosotros nos movemos. Las palabras ya les digo que son poder, ¿eh? Y para que ustedes lo entiendan, por ejemplo. Si yo digo, soy americano, ¿qué es decir? ¿Es de dónde? De los Estados Unidos, allí. Se acaba de apropiar de una palabra que no es sola o exclusivamente propia. Claro, un estadounidense es americano, pero no es solo americano. Cada americano es estadounidense como un boliviano. ¿Me entiendes? O como un argentino, o como un canadiense, ¿no? Y si yo digo, soy norteamericano, ¿a qué piensan ustedes dónde soy? De los Estados Unidos. Se acaba de apropiar la política exterior de los Estados Unidos, se acaba de apropiar de la palabra norteamericano. Donald Trump es americano, pero como un boliviano, o como un ecuatoriano, ¿no? O como un beliceño, ¿entiendes? Es norteamericano, sí, como un mexicano o como un canadiense. ¿Qué es Donald Trump realmente? Pero no, American First. Es decir, no es United States First, es American First. Porque yo me hago de toda América. Y al Golfo de México le voy a cambiar de nombre para ponerle el Golfo de América. ¿Por qué? Porque la palabra es poder. Si tú controlas la palabra, tienes el poder en las relaciones internacionales. Por eso intentamos buscar palabras que nos sirvan para establecer. Esto sucede en América, en ese espacio que hemos llamado Iberoamérica, y que tenemos 3 palabras. Hay muchas palabras para definir ese espacio, que yo he dicho muchas veces que es un espacio denominado. Pero hay 3 que son las más habituales. Una es referirnos a América. América existe. América es un continente, es un espacio regional, ¿no? Que está constituido, y aquí es donde entramos ya con el elemento fundamental. Nosotros no vamos a tener en cuenta en la general, en las relaciones internacionales, los elementos sociológicos, antropológicos, de identidad, que lo podemos tener también, y después voy a hablar de la identidad, pero no de la identidad de las personas, sino de la identidad de los sistemas. Nosotros vamos a hablar de estados, ¿no? Entonces, si yo he ido a América, no sé, yo tengo aquí unas gafas de relaciones internacionales. Ustedes no tienen gafas de relaciones internacionales, ¿no? Comprense ustedes unas gafas, no sé si las pueden adquirir ahí en una parafarmacia, la farmacia también un poquito más cara, pero bueno, se compran ustedes unas gafas de relaciones internacionales y yo he ido a América, ya, esto se ve diferente. Las otras cosas que ya no es lo mismo. Y yo digo, ¿cuántos estados hay en América? América, ¿cómo está configurada? Existe, sí. ¿Cuántos estados hay en América? Más o menos. Más de 20.
Más de 20. ¿Más? ¿Cuántos? Más de 40. Menos de 40. Y menos 2. 25. Es decir, si ustedes pues, son contables, América es un espacio además perfectamente delimitable. Podemos delimitarlo, sabemos los estados que son americanos. Bolivia es americano. Argentina es americano. Estados Unidos es americano. Canadá es americano. México es americano. Santa Lucía es americano. ¿Sí? San Cristóbal de Nieves es americano. Surinam es americano. No, está ahí. Claro, sí, Surinam, antigua Guayana holandesa. La que está al lado de la Guyana inglesa. Bueno, perfectamente delimitable, a diferencia de Europa. Europa no es perfectamente delimitable. Europa podemos saber si España es Europa. Sí. Francia es Europa. Sí. Alemania es Europa. Sí. Rumanía es Europa. Sí. Y yo digo que y Rusia es Europa. Lo que ha hecho es muy bueno. Sí, ¿no? Y si digo Turquía es Europa. Depende de lo que nos pregunte. Si yo pregunto a los alemanes, a mis alumnos alemanes, yo no digo alumnos alemanes, los franceses, le pregunto a los alemanes, ¿Turquía es Europa? ¿Qué contestarían los alemanes? Y si le pregunto a los franceses, ¿qué dirían los franceses? Turquía es Europa. No, monsieur, no, monsieur, no. Por la tradición, por el enfrentamiento, por la cuestión armenia, por muchas cuestiones. Si le pregunto a los españoles, ¿qué dicen los españoles? No me da igual. ¿Por qué les da igual a los españoles? Porque de tanto está ya muy lejos. Porque ya no tenemos referencia histórica. ¿Entiendes? Bueno, en definitiva, lo que les quiero decir que hay una palabra importante que es tengan ustedes en cuenta. No la pierdan en perspectiva cuando vamos a hablar de Iberoamérica, pero no pierdan ustedes la perspectiva de América. América es un espacio perfectamente delimitable, un continente, ¿no? En la que agrupa a 35 estados. Y cuando digo estados, ustedes siempre ¿me entienden? Estado soberano independiente. Argentina es Estado. México es Estado. Puerto Rico es Estado. Puerto Rico es Estado. Y Marta está muy bien. ¿Es Estado? No, no es un Estado soberano. Bueno, decir, cuidado con las palabras que ya he dicho, las palabras son poder y son precio. Y tenemos que emplear perfectamente la palabra, cuando estamos en estos entornos académicos, para saber lo que queremos. Porque nos puede cambiar la situación radicalmente. Puerto Rico es un estado. No, Santa Lucía es un estado. Sí. San Cristóbal de Nieves. Y Antigua Barbuda, pero que tiene unos estados americanos, ustedes no han visto su vida. Y Antigua Barbuda. Pues sí, son estados, ¿no? Y Aruba. ¿No? ¿Qué es Aruba? Francés, claro. Y Guadalupe. Francesa. Y Granada. No, Granada, es un estado Granada. Sí, es un estado Granada. Guadalupe no. Guadalupe es una provincia de ultramar francesa. Pero Granada es un estado. No, no se asusten. No se hagan ustedes desazonados porque digan que no saben esos estados, no todavía me escuchan. Miren, voy a poner solo una pequeña discurso, nada más. Cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral en 1983, ¿no? En ese momento yo estaba estudiando las intervenciones militares. Y resulta que los Estados Unidos invadieron la isla de Granada. El 24 de octubre de 1983, los Estados Unidos y una fuerza de la OICO, Organización de Estados de Periodo Oriental, invadieron la isla de Granada. Y entonces yo estaba haciendo mi tesis sobre invasiones militares, yo le dije para mí, había internet. Entonces, claro, no podías ir a la Granada. No, había que ir a una enciclopedia, buscarlo, a una biblioteca. Yo no sabía dónde estaba la isla de Granada. Claro, estaba empezando, ¿no? Tenía un disgusto enorme. Entonces me puse a ver la televisión y digo, bueno, tío, estoy haciendo una tesis, no sé dónde está la isla de Granada. Y de pronto sale la televisión de la Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética, un poder de la Unión Soviética. Sale el locutor de la Unión Soviética, dice, los Estados Unidos acaban de invadir la isla de Granada. Y detrás una fotografía de la Alhambra. No lo sé, no lo sabe la segunda potencia mundial. Nada. No me pasa nada. Bueno, definitiva. América es un espacio perfectamente intelectual, no pierda de vista este concepto que nos va a ser útil ahora en las relaciones con Asia. Porque muchas veces se puede decir las relaciones de América, las relaciones de América con Asia. Y la mujer, pero América no todo igual, pues lo mismo Iberoamérica no todo igual. Segunda palabra, América. ¿Ustedes la han escuchado? América Latina. Es una palabra que
que ustedes han escuchado. ¿Quién es americano? Todo Estado ubicado en América. Es decir, el criterio América, solo América, América es un criterio básicamente geográfico, no exclusivamente geográfico, pero sí básicamente geográfico. ¿Quién es americano? Americano es todo Estado soberano e independiente que está ubicado en territorio de América, del continente americano. ¿Qué lengua habla? Me da igual, porque es un criterio puramente geográfico. ¿Qué cultura tiene? Me da igual, porque es un criterio puramente geográfico. Hombre, si ya me pongo a indagar un poquito lo que es América, pues veré que existen dos almas americanas fundamentalmente. Digamos, un alma americanista, ¿no? Pam, 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 panamericano, no pam, pam, panamericano, y la canción, sino Panamérica, toda América, concepto de toda América, o un alma, que haremos latinoamericanista, dentro de la propia América. Y esas dos almas se enfrentan, al punto de que en 1994, en Miami, se reúnen, ¿no?, los jefes de Estado y Gobierno por primera vez en la historia, desde Adán y Eva, hasta 1994, no se habían reunido nunca los jefes de Estado y de Gobierno americanos, y le llaman a la cumbre, ¿saben ustedes cómo lo llaman? La cumbre de las Américas. No de América, sino de las Américas, porque hay distintas. Habrán escuchado ustedes oír decir Miami, y alguno de ustedes habrá dicho, este hombre no sabe, este profesor no se entera bien. Yo siempre digo Miami, nunca digo Miami. Yo solo digo Miami para decir que no digo Miami, que digo Miami. ¿Entiendes? Sí, porque los indios Miami, no los indios Miami. ¿De acuerdo? Es donde viene el nombre de esa zona donde se celebró la. América, por tanto, todo estado situado en América. América Latina. En América Latina introducimos ya un elemento geográfico, pero también un elemento histórico-cultural. ¿Vale? Entonces, aquí estamos hablando de 35 estados. Si nos planteamos las relaciones con Asia-Pacífico, nos tenemos que plantear las relaciones de 35 estados. América Latina es un concepto geográfico, pero es un concepto geográfico adornado y completado por un elemento cultural. ¿Quiénes son latinoamericanos? Latinoamericanos son los estados. ¿Estados cómo? Bien, soberanos independientes. Cuando yo digo estados, ustedes lo escuchan, no que lo digan ya. Soberanos independientes que están situados en América, por tanto, es un concepto. España no es latinoamericana, Portugal no es latinoamericana. Después ya veremos si de manera provocadora o no podemos utilizar esas palabras, que eso ya es un elemento político, ¿no? Que hablan una lengua procedente del latín. Siempre vemos eso. Y de ahí le salen ustedes. ¿Saben cuántos estados les salen? ¿Cuántos saldrían? ¿Cuántos saldrían? Sergio, ¿cuántos saldrían? Más o menos. 22. Menos 2. 20. 20 estados. Vamos a poner mucho mejor. 19 más 1. Pongan 19 más 1, ahora expliquemos por qué. Tenemos 20 estados que tienen el concepto de Latinoamérica. ¿Qué podemos decir? Latinoamérica, América Latina existe. ¿Hoy está lloviendo o no? A ver qué digo. ¿Cómo estoy? ¿Feliz? ¿Estoy contento? ¿Qué quiero decir hoy? ¿Dónde estoy? Yo muchas veces cuando doy una conferencia en América Latina digo, América Latina no existe. Lo primero que digo, así me ponen así ya, son latinoamericanos. Se sienten latinoamericanos, se levantan por la mañana diciendo, soy latinoamericano. Yo vi un profesor de Europa y me dice que América Latina no existe. ¿Me entienden ustedes? Es una provocación. Claro que existe América Latina. ¿Cómo no va a existir América Latina si está en el sentimiento, en la identidad? Un colombiano se levanta por la mañana y te dice, soy colombiano. Está en Medellín, paisa. Soy colombiano. ¿No? Y después de colombiano, ¿qué es un colombiano? Soy latinoamericano. Y después de latinoamericano, ¿qué es lo tercero que se siente? Ese es el orden. No se equivoquen ustedes. Y eso se va repitiendo. Un cubano se levanta por la vez y dice, soy cubano. Segundo, a lo mejor dice, soy caribeño. Cuidado, porque hay un elemento de identidad ya. Claro, vemos América Latina, Caribe, como se ha ido extendiendo ese concepto. Pero bueno, América Latina existe. Claro que existe. Pero yo, ¿por qué digo muchas veces que no existe? Porque es un concepto artificial. No deja de ser un concepto artificial, es un concepto de poder, como todo, pero que es sumamente artificial, porque es un concepto del siglo XIX creado por los franceses, por la política exterior francesa, para controlar el territorio de América Latina. Es decir, porque América Latina no es América Latina en sus esencias, es América Ibérica.
nadie dice América Ibérica, va a ser una cacofónicamente, ¿no? América Ibérica, pero es una América Ibérica, ya lo veremos, ahora se lo voy a mostrar yo a ustedes, ¿no? Como desde el punto de vista de lo histórico-cultural es una América Ibérica, pero los franceses ya. Ahora, esos son ustedes que venden los productos, un vino francés buenísimo, un queso francés buenísimo, ¿no? Franceses maravilloso en la presentación, por lo mismo en las relaciones internacionales. En el siglo XIX presentaron un término que caló y que la gente se siente, por tanto, nosotros no podemos decir. Eso existe y está. Otra cosa es que España en su política exterior lleven a cabo una acción para introducir otros términos, a ver si en términos de poder puedo yo controlar o no. O tener, no existe controlar, sino tener. El blando, ¿no? Bueno, América Latina, así que son 20. En realidad son estados, porque ¿qué se habla en América Latina? ¿El rumano? No, el rumano no se habla, es una lengua procedente del latín, pero no se habla. ¿Se habla el italiano? No, los argentinos dicen laburo, pero no se habla italiano. ¿Qué lengua se habla? Procedente del latín en América Latina. Español y portugués. No es portugués. Y se habla una tercera, que es un solo estado, habla como lengua oficial. Por tanto, América Latina son 19 de 20 estados. Si quieren ustedes, muy detallado, 18 más 1 más 1. ¿No van siguiendo? No. 18 que hablan español, 1 que habla portugués y 1 que habla francés. Claro, pero el que habla francés son los Estados Unidos. Y el estado más poderoso. Cuando diría, bueno, 1 habla portugués. Bueno, el que habla portugués es muy poderoso, ¿o no? ¿Poderoso o no? Brasil, que está poderoso. No hay que despreciar ningún Estado. Todo Estado tiene su soberanía y todo Estado soberano independiente. Pero no es lo mismo que sea un Estado poderoso, o sea poderoso en términos de relaciones internacionales. Yo, perdónenme, pero tengo que ofrecerle una visión descarnada de la realidad internacional, que es como es. Después ya ustedes introducen los valores, pues a veces lo introduzco, democracia, derechos humanos, todo eso lo introduzco yo también, sin ningún problema. Pero primero que vean cómo es. Claro, el Estado que habla francés, no, la buena francesa es Francia, no es Estado, como dijimos, estamos como ¿cómo somos usted? Iván, ¿sabes? Soberano independiente. Por tanto, la Guayana no me interesa. No me interesa. No, Canadá es solo una parte, que es el Quebec, habla francés, pero no me refiero al Quebec, que soy la cuestión planteada. El idioma, digamos, de Canadá es el inglés, pero bueno, el francés, Quebec, los quebecuas hablan francés, ¿no? ¿Cuál? Haití, efectivamente, Haití habla francés. Haití habla francés junto con el creole. El creol, habla el creol. Y Haití habla también el inglés. Desde el terremoto del 2010 se ha extendido mucho también, dicen el inglés. Eso. El 76% de la población haitiana entiende el español, según lo que dice. Cuidado, ¿eh? Sí. Diga usted que sí, se habla francés, pero no es una lengua poderosa en el continente americano, no es un país poderoso que lo habla en el continente americano, con el respeto a la soberanía, por supuesto, de todos los estados, y por tanto, estamos hablando de una realidad latinoamericana, hispano-portuguesa, ruso-española. ¿Entienden o no? Eso es lo que estamos hablando. Pero bueno, ahí está el concepto América. A lo mejor, Raúl, lo podemos haber planteado América Latina hacia Pacífico. Y si ustedes buscan bibliografía para prepararse una conferencia o para escribir un libro, muchas veces ponen las relaciones entre América Latina y Asia Pacífico. Es decir, nadie estudia las relaciones Iberoamérica Asia Pacífico. ¿Por qué hemos puesto aquí? Ahora les explicaré por qué. Hemos puesto aquí. Por razones de poder. También. Por eso también ejercemos el poder. Porque también queremos ejercer el poder en la relación. Porque España también tiene una política exterior. Cada uno tiene que defender su política exterior. Buscar una política exterior con valores, que son lo que nos diferencia a nosotros y a otros de otros estados, ¿no? Pero América Latina es un concepto que se ha ido generando, que ha ido produciendo y que ha producido también esfuerzos multilaterales que van a ser muy interesantes en las relaciones con Asia, ¿no? Porque los esquemas de integración latinoamericanos nos pueden servir para las relaciones con Asia Pacífico. Al final es lo que vamos a estudiar. Llamémoslo americano, latinoamericano o iberoamericano. El concepto ha sufrido una pequeña mutación en los últimos tiempos, porque se ha ampliado
el concepto América Latina-Caribe. Y no es lo mismo, no es lo mismo. América Latina es una realidad y América Latina-Caribe es otra, porque si yo introduzco aquí América Latina-Caribe, ya no me salen 20. ¿Cuántos me salen? ¿Cuántos me saldrían? 33. Fíjense ustedes, es decir, el cambio es cuantitativo, de manera cuantitativa muy importante. Ojo, con cambios cualitativos fundamentales. De esos 33, unos son de tradición latinoamericana y otros son de tradición anglosajona, fundamentalmente anglosajona, ¿no? También holandesa, pero fundamentalmente anglosajona. Entonces, América Latina, Caribe es un concepto mucho más amplio, es un concepto, incluso yo creo, de exclusión y no de inclusión. Esto hay que discutirlo, claro, depende de quién lo diga. Si ahora cierro los ojos y me voy a Caracas, seguramente en Caracas me dirían que no, que mejor América Latina Caribe, porque ellos lo inventaron, bueno, no lo inventaron, pero sí lo promocionaron a partir de la cumbre de Caracas del año 2008. América Latina Caribe son todos los estados americanos, ¿no? Estados Unidos y Canadá. Es excluir a Estados Unidos y Canadá del proyecto. Es un proyecto del presidente Hugo Chávez en el año 2011. ¿No? La CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe. Ahora va a tener su importancia en las relaciones con China, en particular con China. Hay un foro que se llama Foro China-CELAC. ¿Entiendes? Pero quédense por lo menos con el concepto. A mí el concepto no me gusta. No me gusta porque diluye, quita los perfiles a las realidades. Pero bueno, me guste o no me guste, es la realidad y tenemos que aceptarlo. Y ahí está, claro. La eficacia yo creo que va a ser menor. Pero tengan ustedes en cuenta que ahí hay estados de lengua española, estados de lengua portuguesa y estados de lengua, incluso Surinam, de lengua holandesa. Y ahí tenemos estados muy diversos. Tenemos grandes estados como México, Argentina, ¿no? Venezuela, Colombia, o tenemos pequeños estados muy pequeños, Nieves, Granadinas, San Vicente de las Granadinas, islas muy pequeñas. Hay una mezcla muy importante. Porque uno puede ser latinoamericano y caribeño, por ejemplo, uno puede ser latinoamericano caribeño, por ejemplo, latinoamericano caribeño es Haití, dígame otro de la parte española, latinoamericano caribeño, Cuba, cerramos los ojos, vamos al marito de La Habana y seguimos allá. ¿Parece ustedes? ¿Tienen? El mojito va después, ¿eh? No, antes de la clase, no. El mojito después de la clase, ¿vale? Vamos. Cuba, por ejemplo. Pero se puede ser caribeño sin ser latinoamericano, por ejemplo. O, por ejemplo, Trinidad y Tobago o Jamaica, ¿no? Y se puede ser, por ejemplo, sí, se puede, por ejemplo, latinoamericano sin ser caribeño, por ejemplo. Dígame, un estado que sea latinoamericano, no caribeño. Chile, por ejemplo. No, México sí. México está bañado por el Mar Caribe. Y solamente el concepto caribeño es que esté bañado por el Mar Caribe. Después introducimos algunos, Paula, y después introducimos algunas precisiones políticas. Pero todo estado bañado por el Mar Caribe es caribeño. México, toda la costa Maya, la Ribera Maya, todo eso es Cancún. Bien, podemos cerrar los ojos y no Cancún, ¿eh? Es decir, eso es caribeño. Pero, por ejemplo, Chile tiene de caribeño lo que tengo yo, nada. Argentina es caribeño. Nada. Bolivia es caribeño, ¿que sí? Bolivia es caribeño. No. ¿Por qué no está bañado por el Mar Caribe? ¿Por qué mar está bañado Bolivia? ¿Por qué mar está bañado por Bolivia? Por ninguno, efectivamente, está reivindicando una salina soberana al mar. La perdió en la guerra del Pacífico contra Chile y Perú. Chile y Perú, se quedó sin mar. Está reivindicando una salida soberana. Bueno, en definitiva, ustedes tienen ahí estados, puede ser latinoamericano y caribeño, Cuba, República Dominicana, Haití, pueden ser no caribeños latinoamericanos o caribeños no latinoamericanos. Por tanto, no son dos realidades idénticas, sino son dos realidades, en su caso, complementarias. Pero ahí tienen ustedes América Latina, muy importante para ver las relaciones con Asia-Pacífico. Sobre todo, si se tiene en cuenta que América Latina y el Caribe pueden seguir en la misma estela que han seguido en sus relaciones con la Unión Europea.
Y las relaciones Unión Europea no son con América. Las relaciones Unión Europea no son con Iberoamérica. Las relaciones Unión Europea son con América Latina. Las cumbres, desde el año 2013, las cumbres que se celebran son de 60 estados, son cumbres Unión Europea-CELAC. Era un espacio que empezó en el año 2000 y que se llamaba ALCUE. ALCUE significa A, América Latina, Caribe, CUE, Unión Europea. Por tanto, el esquema que ha seguido Unión Europea, América Latina, es un esquema que a lo mejor nos puede ser útil en el futuro para América Latina, Caribe, Asia Pacífico. Más complicado, porque claro, mientras que América Latina, a pesar de tener mucha disgregación, mucha fragmentación y cada vez más y tiene muchos problemas, Asia Pacífico todavía es mucho más. Muchísimo más. Porque el número de estados es diferente y porque los procesos multilaterales de integración o de cooperación apenas existen. Tenemos que tener en cuenta que vamos a actuar en Asia Pacífico, vamos a actuar sobre el continente donde existen menos organizaciones internacionales, donde se han llevado a cabo menos sistemas institucionales de organización internacional. Claro, en ese Pacífico tenemos que tener en cuenta que algunos estados lo son todo, ¿no? Es que China lo es todo. Es decir, India lo es todo, Indonesia lo es todo. Son estados muy grandes. Entonces, claro, hay incluso procesos de integración dentro del propio estado y no sus relaciones. Pues yo, eso. Pero bueno, si tuviéramos que seguir la vía que ha seguido América Latina en relación con Europa, podríamos América Latina, Caribe, Unión Europea, CELAC, Unión Europea, CELAC, Asia. Se podría decir. Son simplemente iniciativas propuestas de lanzo, ¿no? Porque, a ver, no hay nada, lo veremos, muy poquito. Hay muy poca relación, muy poca cooperación, más allá de la cooperación bilateral. Vale. Finalmente nos queda el tercer concepto, que es precisamente el que hemos puesto el nombre a esta conferencia. Y el tercer concepto, he dicho yo, Iván, que era Iberoamérica. Muy bien. Iberoamérica es una palabra perdedora. Es una palabra perdedora en las relaciones internacionales. Ha perdido la batalla de las palabras. Por ahora. Deberíamos pensar en ese momento, por ahora. Por ahora ha perdido la batalla de las palabras. Iberoamérica ha perdido la batalla. ¿Quién habla de Iberoamérica? Muy pocas personas, en muy pocos foros, en muy pocos espacios. Aquí en España sí, En América Latina, ustedes escuchan la palabra Iberoamérica. Muy poquito, algunos que se les escapa, algunos que escuchan una conferencia mía, lo dice de vez en cuando. Es decir, cuando un colombiano se levanta por la mañana y dice, soy colombiano, y lo segundo que dice, soy latinoamericano, ¿usted cree que algún colombiano dice por la mañana, me siento iberoamericano? Sienta mal el desayuno. Es decir, no se puede sentir iberoamericano, es muy complicado sentirse iberoamericano. Muy complicado. Argentino puede decirlo alguno más, algún colombiano también en algunos sectores, eso no dice. Iberoamérica es una palabra, no es una palabra generalizada. Es una palabra, que ha puesto así aquí, de política exterior española. Iberoamérica es una palabra del Palacio de Santa Cruz. ¿Qué es el Palacio de Santa Cruz? ¿El Palacio de Santa Cruz? ¿Estarán ustedes en Madrid, no? ¿Alguna vez o no? No van a Madrid nunca. ¿Sí? ¿Dónde van a tomar los calamares? ¿Dónde se toman los bocadillos de calamares? ¿Dónde se toman? La Plaza Mayor. ¿En qué sitio de la Plaza Mayor? ¿Dónde estaba la Ana, Ideal, también, Ideal está muy rico. Y Postas está muy rico. También hay dos postas de antiguos, ¿sabes? Está muy rico. Y cuando ustedes van por ahí y aparcan el coche, allí en la plaza, el Jacinto Benavente, se llama aquella, sí, y ustedes aparcan el coche, ¿no? Y van así hacia la Plaza Mayor, de pronto salen a una plaza y ven allí un palacio, con una bandera de España. Ese palacio, ¿qué ministerio está ahí? Asuntos exteriores. Asuntos exteriores. ¿El palacio cómo se llama? Santa Cruz. Por eso cuando digo yo, esto es una creación de Santa Cruz, ustedes me tienen que entender, porque los franceses cuando dicen que esto es una creación de Rosé, entienden perfectamente que Palais de Rosé en la capital, y los brasileños cuando dicen que esto es una creación de Itamaraty, saben que es la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. Cuando yo diga Santa Cruz, es una cosa de política exterior, una creación de política exterior. Y efectivamente,
Aunque el término existía, entonces hay pensadores en los años 20, en el periodo de la guerra, hasta hablaban del concepto de Iberoamérica. España intenta recuperar su protagonismo en América Latina, en toda América. Claro, y aquello que ya se llama América Latina, pues qué difícil es cambiarlo eso. ¿Cómo lo cambiamos ahora? América Ibérica, no me lo compra nadie. Tengo que buscar un concepto que yo pueda incluir a muchos y poner en marcha un proyecto básicamente español, que no sea neocolonial, que no, mírenme la doble intención, que no huela a colonia, pero que yo pueda introducirme, expresar mis valores, mis principios y mis intereses. Esa es la única actividad, los intereses, en un punto de vista. ¿Cuántos estados iberoamericanos? ¿Cuántos estados iberoamericanos? Pues mire usted, si primero tengo que acotar el concepto, ¿qué es Iberoamérica? Iberoamérica es estados soberanos independientes que hablan español y portugués, que aquí el francés, y que están ubicados ¿dónde? No, en Sudamérica no, porque Sudamérica es una parte de América. No, Sudamérica es otro concepto. Sudamérica es un concepto muy interesante. Porque Sudamérica es un concepto muy interesante de la ciencia. En América, en toda América, no veremos dónde. No sé si me entienden. Sudamérica no, porque más en Norteamérica también hablan español y México es el país que más habla español en el mundo, además. ¿Entiendes? No, Texas, México. México es Norteamérica, no es Centroamérica ni es Sudamérica. Entonces, claro, en América y hago un concepto inclusivo que habla en español en América y en. Y entonces conformo la realidad de América. De tal manera que cuando un español se levanta por la mañana y dice, soy, ¿verdad? ¿No? Soy español. Segundo, soy catalán. Bueno, eso de catalán, ¿no? No. Catalán. Soy español, soy catalán. Después, dando el salto hacia arriba, nos giramos, pasa español, catalán. Y de que pase, damos el salto y nos vamos a. Soy europeo. Y de soy europeo. Del mundo, claro. Pues pasen ustedes por Iberoamérica. Soy iberoamericano, ya se lo digo yo, ya usted lo dice y queda bien. ¿Vale? Soy iberoamericano, ya eso ya digo, ¿vale? Perfecto. Usted, el concepto de Iberoamérica es un concepto que se va a ir gestando a finales de los años 90, cuando se produce precisamente la caída del muro de Berlín, cuando sale un regionalismo abierto, cuando cambia la situación en el panorama internacional. España dice, España en ese momento tiene un buen ministro de Asuntos Exteriores, algo están grabando ustedes, ¿no? Sí. Bueno, lo voy a decir. Es muy difícil que tengamos buenos ministros de Asuntos Exteriores, por lo menos, de la misma cesta, ¿no? Y pero en ese momento teníamos un buen ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Es Francisco Fernández. Y Francisco Fernández empieza a diseñar pues, nuestras relaciones con América, con lo que llamamos nosotros en ese momento América Latina, y le buscamos un concepto que es el concepto de 1989, 1990, y empezamos a pensar. Y decimos, bueno, vamos a empezar a perfilar el concepto. Y vamos a ver si ese concepto ahora nos va a servir a nosotros para las relaciones con Asia Pacífico. ¿Cómo nos sirve esas relaciones con Asia Pacífico? No tenemos que ir a otro. La verdad que va a ser difícil. Hombre, si lográramos vender, ahora la expresión, el producto Iberoamérica Asia Pacífico, pues ganancia para la política exterior. Ganancia. Porque solamente la palabra en sí ya es ganancia para la política exterior. Solamente decir Iberoamérica y no decir América Latina y el Caribe, ya está ganando la política exterior. ¿Entiendes? Y cada uno decide su política exterior y la española. Lo hagamos bien, lo hagamos mal o lo hagamos regular. Hay que entender esas cosas. Pero bueno, utilicen ustedes la palabra. Iberoamérica, empezamos a perfilarlo. Estados soberanos independientes. Empieza a producirse lo que yo llamé los tiempos de los desganos. ¿Por qué? Porque el concepto de Iberoamérica es un concepto útil, que nos puede ser útil, que es un proyecto, es una iniciativa interesante, pero para poderlo perfilar, a lo mejor se nos pueden producir desganos importantes. Si yo digo que solo forman parte de Iberoamérica los estados soberanos independientes, Iván se me cae de Puerto Rico. ¿Sí, verdad? Y Puerto Rico no es un desgarro. Hombre, claro que es un desgarro para la realidad iberoamericana. Puerto Rico es un territorio donde se habla español.
No solamente donde se habla español, sino donde se defiende más el español. Y no hay territorio de todo el mundo que defienda más la lengua española que Puerto Rico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque de alguna manera se ven amenazados también, ¿no? Son un Estado libre asociado de Estados Unidos. Las manifestaciones que ha habido de los puertorriqueños han sido siempre por la lengua, siempre por el sistema educativo. Cuando han querido que en el sistema educativo primase el inglés frente al español. Y eso, sin embargo, pero se produce un claro, Puerto Rico no va a poder asistir a las cumbres iberoamericanas. Bueno, las cumbres iberoamericanas son esa reunión que hacen todos los iberoamericanos cada 2 años ahora y que hacían cada 1 año. Para que ustedes me entiendan, si alguien se acuerda, que no lo sé, ¿por qué no te? ¿Se acuerdan ustedes? Pues esas son las cumbres iberoamericanas. ¿Por qué no te? ¿Vale? O sea, fue en Chile en el año 2007. La gente todavía se acuerda. En España todavía se acuerda. Y en América Latina también, se acuerdan todavía un poco. Bueno, entonces, empezamos. Primer desgarro, los estados. El estado, Puerto Rico. Segundo, estados que hablen español y portugués. Bueno, ese ha sido el límite que hemos puesto. Claro, ahí se nos produce una interpretación que hable o que tenga como lengua oficial. Ahí tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema. Y tercero, que esté ubicado en América y en Europa. Por tanto, me salen 19 más 2. Y la primera cuenta que yo hago, me salen 19 más 2. Vamos a ver, ¿se acuerdan ustedes de estos 19? Son estos mismos 19. ¿De acuerdo? Estos 19 los puedo dividir en 18 más 1. ¿Se acuerdan ustedes de 18 más 1? Pues están aquí los 18 más 1. Es decir, que Iberoamérica y América Latina es lo mismo, ahora veremos, hasta ahora, menos Haití. En definitiva, en términos políticos de relaciones internacionales, América Latina y Iberoamérica, prácticamente lo mismo, reina pequeña. ¿Cuál es la diferencia que nosotros vamos a la inclusión de 2 estados? 2 estados europeos que hablen español y portugués. ¿Qué estados europeos hablan español y o portugués? ¿Lo habla Finlandia? ¿Cuál sería? Español. Tanto son 19 más 2. 18 más 1 más 2. En total, 19 más 2, 20. ¿De acuerdo? Esa es la comunidad que decía Raúl Ramírez. Esa es la comunidad iberoamericana de naciones como queda conformada en 1989, 90, 91 y se va discutiendo. 21 estados. Claro. Los desgarros hemos perdido Puerto Rico. Al decir América y Europa, ¿qué hemos perdido? Hemos perdido África. Hemos perdido Asia. Cuidado con Asia también. Claro, Asia muy poco relevante, pero hay algo, ¿no? ¿Hay algún estado que habla español o portugués en Asia? Filipinas. No, Filipinas no lo habla, no lo habla. Sí, qué bella, no lo habla. Podría hablar, pero no habla. Las calles se llaman la Avenida Madrid, aunque eso da gusto, ¿no? Ir allá a Manila y poner Avenida Madrid, ¿no? ¿Vale? Sería Timor del Este o Timor Oriental. Es un estado que habla algunos enclaves, ¿no? Enclaves pueden hablarlo, pero pertenecen a eso. Timor Oriental habla portugués, pero todavía el desgarro es mucho mayor en África. Es que en África el desgarro es atronador. Es decir, ¿qué estados hablan español o portugués? ¿Cuál habla español en África? Y me acuerdo. ¿Qué habla portugués? Ahí no está la clave. ¿No? ¿Qué estados hablan portugués en África? Hola, no, un estado no, un superestado. ¿Me entiendes? Un pedazo de estado, en el sentido de poderoso. Angola, Mozambique, Cabo Verde, Santo Tomé Príncipe y Guinea. ¿No? 5. Más 1 de español, 6 estados. Ahí se producen unos desgarros de pérdida. ¿Qué se puede hacer? Pues como no es objeto de esta conferencia, ya lo haré. ¿Y cómo se usted? Juanjo. Vamos. ¿Y el Sáhara Occidental? Ya entramos. Muy bien, perfecto. Vamos con una pregunta muy interesante. Mira, tanto me interesa a mí eso del Sáhara Occidental, pero claro, yo pertenezco a una época en la que cuando yo era pequeño, nosotros estudiamos la configuración de España y nos acordábamos de esos datos y hacía pues Villacinero. Yo decía, ¿dónde está Villacinero? Nunca lo supe. Santa Isabel,
Fernando Po, Río Muni. Yo tengo un interés, digo, no estará eso, porque yo no sé, a la gente sí me suena. Cáceres, yo soy de Cáceres, ¿no? Sí. Es decir, sí me suena, eso me suena, pero lo otro no. Entonces me fui, Juanjo, y digo, yo tengo que conocer Villacimero. Villacimero es Táfila. Se llama Táfila, significa puerta, al desierto, Táfila. Una ciudad del Sáhara, que está al final del Sáhara. ¿Entiendes? Es decir, eso. La pregunta es, ¿podemos extender este concepto de estados soberanos independientes que hablen el español y el portugués y que estén en África, en Asia, en América, en Europa? Yo nos planteamos lo siguiente. Primero, Filipinas, como decía usted. Efectivamente, Filipinas no se habla español. Filipinas, las élites, unas élites, mantienen el español, pero no se habla español. Hay tanto por ciento relevante que hable español. Tenemos otros supuestos que son, primero, tenemos un caso de un Estado europeo soberano e independiente, pequeñito, pero soberano e independiente, y la soberanía da igual, sea pequeño o grande, la soberanía es soberanía, ¿entiendes? Que habla español, es Andorra. Andorra. El 99% de la población andorrana habla en español. Dicen que hay uno que no lo habla. Dicen, yo no lo sé, no lo he visto, pero dicen que hay uno que no. El 99% de la población andorrana habla español. Pero la lengua oficial no es el español, es el catalán. Es decir, ¿qué pasó? Pues que en el año 2004-2005, en Salamanca, en la cumbre de Salamanca, Andorra ingresa en la comunidad. De tal manera que nos ponemos en 21 más 22. Yo en su momento, cuando me pidieron opinión, propuse que había que haberse negociado con Andorra que el español fuera lengua cooficial junto con el catalán, pero casi, con la política española con el nacionalismo, ¿no? Es decir, yo propuse que el catalán fuese junto con el español fuera junto con el catalán, la lengua oficial de Andorra. Pero se aceptaron otras condiciones, que fueron, primero, que solamente pueda ir a las cumbres el primer ministro andorrano, no los jefes de Estado. Porque ¿saben ustedes quiénes son los jefes de Estado de Andorra? El obispo de la Seu d'Urgell. Bueno, si va el obispo tampoco pasa nada, ¿no? Porque el obispo va a matar, ¿no? No pasaría una catástrofe política. Pero el segundo, ¿quién es? El presidente de la República Francesa. ¿Imagina usted una cumbre iberoamericana con Macron? No, eso no es Iberoamérica, eso es otra cosa. Muy bueno el croissant francés, pero no, es otra cosa, es otra. Eso ya es otro, ¿vale? Por tanto, es como si va Donald Trump, ¿no? A las cumbres iberoamericanas, pues sería realmente otra cosa. Por tanto, ese criterio está muy bien. Y el segundo, que en la cumbre hablen español o portugués, ¿vale? Eso es lo que son los dos criterios que se fijan. Pero Andorra, sí. Y a partir de ahí, Juan, les voy a contestar. Empezamos a plantearnos situaciones. Belice. ¿Dónde está Belice, Iván? Debajo de, al lado de, debajo de México, al lado de Guatemala, que es una reivindicación, la antigua Honduras británica. ¿Y qué hablan en Belice? El 67% de la población beliceña habla, el 67% de la población beliceña habla español. Comprueben estos datos, bueno, pues ya son más o ha pasado, pero esto afirma. Septiembre habla español. Por tanto, ¿podría Belice entrar en la comunidad? Por su parte, la Belice. ¿Cómo? ¿En qué condiciones? Lo mismo, poniendo como lengua oficial el español, que es el inglés, y estableciendo programas de iberoamericanizar. ¿Vale? Segundo, República Dominicana, ustedes saben la isla española. Tienen los ojos. Tienen la isla de bonito. Vale, con Santo Domingo. Madre mía. Además, un restaurante allí en la plaza donde está la casa de Colón, de Diego Colón. Cerramos los ojos, vengámonos allí. ¿Falta mucho para comer? Y nos vamos allí, una maravilla. Bueno, República Dominicana, la isla de la Española, la comparte con el Chile, ¿no? Yo he dicho antes que el 70 y tantos % de la población haitiana entiende el español, no lo habla, pero entiende el español. República Dominicana llevó a cabo, por lo menos en la época de Fernández, una labor muy intensa para que ingresara Haití en la cumbre. Al final no se hizo. No se hizo la lengua, el desconocimiento absoluto de la lengua, absoluto no, el desconocimiento total de la lengua, y hablarlo también, todas esas cosas. Claro, ¿cuánto
¿cuántos inmigrantes habrá ahora mismo haitianos en República Dominicana? Tú dices que 1 millón, creo que puede, incluso no lo sé. Digo, esta cifra que estoy grabando, no sé. 2 millones, quizás puede haber, ¿no? No es situación, personas en situación regular o irregular, no lo sé. Pero bueno, todo esto significa que ahí hay un Estado que en el futuro es el único que habla francés ya, ¿no? Que tiene como lengua oficial el francés, pues podría ingresar en la comunidad. Y nos planteamos también el tema del Sáhara. ¿Y cuál es la situación del Sáhara? Primero que tiene que ser un Estado soberano independiente. El Sáhara no es un Estado soberano independiente. Siendo prudente, ya que estamos siendo prudentes, lo que podemos decir es que ahora mismo hay una reivindicación de unos que solicitan la independencia del Sáhara y otros que fundamentalmente la posición marroquí que reivindican una autonomía para el Sáhara dentro del territorio. Unos hablan del Sáhara y otros hablan del Sáhara. No voy a entrar en ese debate, que si quieren organizamos una sesión y le dedico 1 hora y media a la discusión territorial del Sáhara. Pero la cuestión es, primero, no es un Estado soberano independiente. Segundo, no estaba en América ni en Europa, está en África. Por tanto, también se hubiera quedado afuera, como Angola o Mozambique. ¿Entiendes? Y tercero, quizás lo peor para mí, ¿no? Porque lo demás se puede subsanar con el tiempo, ¿no? Que no habla español. Es que el Sáhara no habla español. Infortunadamente, el Sáhara, vamos a ver, no habla español. Ustedes van a Tetuán y se habla español. Ustedes van a Tánger y se habla español. Pero, por ejemplo, en Dakhla, yo estoy en Dakhla, en Ilanú no está, no es posible que se hable más español. Pero en Dakhla, a mí me daba pena ver cómo los carteles le ponían en francés. Y pues claro, han llegado y lo han puesto en francés, ¿no? Las élites marroquíes han puesto en francés los carteles. Y muchos saharauis me decían, bueno, presidente de la región con el que estuve hablando, con español perfecto, perfecto. Pero claro, me decía, es una pena, ¿no? Porque eso me gustaría mantener el español como lengua. ¿Vale? Bueno, un detalle que aunque lo graben, como yo lo voy diciendo por todos los lados, que sepan ustedes que yo no hablo castellano. Y la gente dice, ¿qué es castellano? Yo nunca he dicho la palabra castellano, porque yo no hablo castellano, soy un tío de Trujillo. Pero yo no hablo castellano, yo no entiendo el castellano, yo hablo español. ¿Vale? Sí, el castellano lo entiendo, pero no lo hablo. ¿Vale? No hablo español, por eso le digo español. Las propias cumbres no utilizan la palabra castellano. Cuidado, importante. Esto es muy importante. La que utiliza es equivocadamente nuestra constitución, que es lo que había que reformar. Dice castellano. Además, pasó este ley y hemos quedado fuera. ¿No? Claro, que no hablamos castellano, nos hemos quedado fuera. No hablamos castellano. No hablamos catalán, pero hablemos, pero no somos catalán parlantes ni vascos, nos hemos quedado fuera, ¿no? Porque no hablamos español, no hablamos castellano. ¿De acuerdo? Pues, en definitiva, las cumbres hablan de español. Español y portugués. Lo digo para que esta cuestión de lengua, en la palabra es poder. No se olviden ustedes de las. Bueno, pues ahí tenemos lo que es Iberoamérica. Iberoamérica se expresa a través de lo que podemos llamar cumbres, ¿no? Es decir, cada uno de todas estas palabras ha ido generando, y todas las identidades han ido generando acuerdos multilaterales. Entonces, se celebran las cumbres. Entonces, cuando se perfila el concepto y se dice Iberoamérica, somos 21, ahora 22, somos 22, vamos a celebrar la primera cumbre. Fíjense ustedes cómo se hace política. La primera cumbre se celebra en el año 1991 y se celebra en la ciudad de Guadalajara, México, en 1990. Y ustedes no se han preguntado nunca. A eso pregunten y que se levanten a las 5 de la mañana sobresaltados. Pero hay que preguntar, ¿por qué se celebró en México en 1991? Una razón muy sencilla. Para que no fuese en Madrid en 1991. ¿Me van siguiendo? La segunda cumbre, ¿dónde fue? Madrid, 1991. Pero la primera, Guadalajara, México, 1991. ¿Qué se trataba de evitar? Se trataba de evitar una manifestación de un poder neocolonial por parte de España, ya que era una idea española. Era la pugna que en aquel momento se hablaba entre el encuentro y el encontronazo. ¿Entiendes? Esa pugna entre el encuentro y el encontronazo se solucionó como el país que más habla español en el mundo, ¿cuál es? El país que más habla español en el mundo. México. Por tanto, México, todo México. ¿Por qué en 1991, o mejor dicho, ¿por qué no 1982?
¿Por qué? Porque queda en 1992. ¿Qué representaba 1992? Los 500 años de nuestro primer encuentro, dice la Declaración de Guadalajara. A 500 años de nuestro primer encuentro, al final, nosotros quisimos que triunfara la palabra encuentro y no encontrar, ¿me entiende o no? Nuestro primer encuentro nos reunimos aquí, en la ciudad de Guadalajara, para que no fuese mal. La segunda, la tercera, porque es un concepto, Iberoamérica es un concepto inclusivo frente al concepto, bueno, un concepto que también fue útil en su momento, pero claro, era un concepto que estaba muy vinculado al franquismo y entonces se rechaza profundamente, que es el concepto de Hispanoamérica. La comunidad hispánica, ¿no te acuerdas? Ellos así lo que se hacía, la comunidad hispánica de naciones. Y se acuerda un concepto mucho más inclusivo. Brasil, el portugués de Portugal, sí, Portugal es importante, sí, Portugal es importante. Se come muy bien, ¿no? Pero también es muy importante Brasil para este proyecto, ¿no? La primera cumbre, México, Guadalajara, la segunda, Madrid. La tercera, ¿dónde la haríamos ustedes? Bueno, bueno, Salvador de Bahía. Se habrán dado ustedes cuenta que todos son sitios feísimos, ¿no? No, feísimos no, pero bueno. Yo digo, cuando piden la clarificación, digo, ¿por qué no organizan una cumbre de qué? ¿Quién fue la dada? ¿También podía organizar una cumbre? No sé, ¿no? Pues no. Lo que decía Baluri, el turismo presidente. El turismo presidente. Bueno, venga, Salvador de Bahía, que lo conocerán. Una maravilla, una maravilla. Una verdadera maravilla. Y la cuarta, otro sitio también así, San Carlos de los Vidoches. De una preciosidad. Bueno, de definitiva, ven ustedes los estados poderosos, los que se encuentran. Vale, con eso ya hemos retirado, se nos va el tiempo. A partir de ahí, nosotros tenemos que ver un poco la segunda parte. Ya sabemos lo que es América, ya sabemos lo que es América Latina, ya sabemos lo que es Caribe, que lo podemos unir o no a América Latina, lo podemos unir o no. Ahora está unido en política exterior, pero puede en el futuro separarse América Latina y sabemos lo que es. América es un concepto más de política exterior española que nosotros queremos expandir, que queremos influir en el mundo a través de nuestro concepto de lo Iberoamérica. Nos quedan pendientes algunas tareas como incorporar algunos de estos estados que hemos comentado y sobre todo establecer una relación con la comunidad de países de lengua fuerte. Claro, a todo esto le acompaña otro fenómeno en América, que podría estar 2 horas o 3 horas más, pero a ver si lo diseño en 10 minutitos. Claro, las relaciones con Asia-Pacífico, ¿Iberoamérica se puede relacionar con Asia-Pacífico? Bueno, ¿y quién es Iberoamérica? ¿Iberoamérica son los 22 estados? ¿O tienen ustedes una estructura institucional? Hombre, tenemos una Secretaría General que está aquí, ahí al lado del paseo del Prado, ¿no? En el Prado, estamos ahí. Tenemos, sí, una Secretaría General técnica para organizar las cumbres. Tenemos las cumbres, pero las cumbres no. Podemos crear foros iberoamericanos Asia-Pacífico, sí, lo podemos crear, porque la realidad iberoamericana existe. Cada 2 años se celebran cumbres, ¿no? Tenemos relaciones y podríamos crear algunos foros. Por tanto, tenemos una cierta estructura institucional que no es una organización internacional, pero que podemos hacer. América puede colaborar, toda América puede colaborar con Asia-Pacífico, sí, pero claro, América tiene también sus problemas, ¿no? El concepto de América tiene sus problemas, como tiene el Iberoamérica. El concepto de América es que uno de los, más que problema, de los elementos o componentes esenciales que los Estados Unidos son América. Y claro, y los Estados Unidos, cuando a lo mejor en una época la administración Obama puede ser más agradable, pero claro, la administración Trump, por lo menos en el trato inicial, pues es más arisca, ¿no? Entonces no podemos tener ahí. Y claro, establecer un foro Asia-Pacífico-América y de los Estados Unidos. Yo con vosotros, me voy yo solo con China. ¿Me entienden o no? Por tanto, pero tiene estructura, sí, tiene la organización de Estados Unidos. Es decir, América queda representado en la comunidad, en la organización de Estados Americanos, OEA. América Latina Caribe queda representada en la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Comunidad de Estados, lo pongo si quieren para que usted lo vea, CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y Iberoamérica queda representada en la CIN, que es la Comunidad Iberoamericana. Pero claro, todo esto se le añaden lo que podemos llamar el puzzle de las identidades en América. Entonces, nosotros queremos saber lo que pasa
Pues cuando nosotros hemos puesto en el título Iberoamérica, Asia-Pacífico, ustedes han pensado claramente las relaciones de los países de América Latina con Asia-Pacífico y fundamentalmente con China. ¿Es verdad o no? O por lo menos pensar eso, no nos engañen. Porque es un poco más real que hay en este momento y no pensamos en Iberoamérica, porque si quisiéramos decir Iberoamérica las relaciones de China con España, pues destinaríamos un apartado especial, ¿entienden? O las relaciones de China con Portugal, pues sería un apartado especial, sería distinta. Porque incluso nos planteamos desde otra perspectiva, como aquí va a primar, ya les damos un dato muy importante, lo económico, lo comercial y la inversión, porque aquí lo que hay es comercial y inversión básica. Lo digo todo. Pero básicamente el comercio y la inversión, ¿no? El segundo socio comercial de América Latina es China. ¿Me entiendes? El primero Estados Unidos y el segundo China. Entonces estamos en esa pugna de poder. O dirían ustedes, las relaciones España-China no interesan mucho. Claro que interesan, todo interesa, pero no mucho. ¿No? ¿Qué interesan? Las relaciones China-Unión Europea. ¿Van siguiendo? Claro, eso es lo que interesaría estudiarlas. Digo, interesaría estudiarlas. No digo que sean ahora buenas o malas películas. Me van entendiendo, ¿no? Definitiva. Lo que les quiero decir es que si ustedes quieren hacer el enfoque en América Latina, yo les cuento la situación actual en América Latina. Lo voy a decir así. Miro a la grabación, es catastrófica. Auténticamente a los efectos de relación. ¿Por qué? Porque los procesos de integración están en un momento de máxima debilidad. Porque hay una disgregación, una fragmentación como nunca, creo yo, o como no existía en los últimos 50 años en el espacio de América Latina. Hasta tal punto de que nosotros hablábamos de Américas, ¿se acuerdan? La cumbre de las Américas. Hoy día no se habla de una América Latina, sino de varias Américas. ¿Vale? Además, América Latina, perdón, en los últimos años, un poquito de agua y por ahí, claro. En los últimos años ha habido un dato que se ha ido demostrando, que es los cambios políticos, los cambios ideológicos en cada uno de los países latinoamericanos han condicionado el devenir de los procesos de integración. Ahora digo lo que son los procesos de integración, que es donde podíamos, o desde donde podríamos establecer una relación clara con Asia. Es decir, porque tú lo que necesitas es tener un interlocutor. Asia-Pacífico necesita un interlocutor en América Latina, que no existe. Yo creo que no existe. CELAC, poco, ¿vale? Poco, por tanto, muy poco. Claro, América Latina también necesitaría un interlocutor. Muchas gracias, Raúl. América Latina también necesitaría un interlocutor en Asia-Pacífico, que no existe. Que no existe. Es decir, Asia-Pacífico tampoco tiene interlocutor. No hay una organización. Hay algunas organizaciones que ahora veremos Asia-Pacífico, pero no agrupan a todos. Hay algunas organizaciones, ¿no? Se puede establecer relaciones con Estados Unidos. ¿De acuerdo? Definitivo. América Latina está sufriendo un desgaste inmenso en sus procesos de integración. ¿Cuáles son los procesos de integración? De integración son muchos, no voy a explicarlos, muchas veces digo a mis alumnos. Los procesos de integración es mutatis mutandis, perdonen el atrevimiento porque no es así. ¿Cuántas uniones europeas hay en América? Eso sería así, que lo podríamos hacer, ¿no? ¿Cuántas uniones europeas hay en América Latina? Y yo digo a mis alumnos, ¿cuántas quieren ustedes que les diga que hay? Ustedes tienen 9. Ustedes quieren 12. Yo les doy 12. Ustedes quieren 14. Yo les doy 14. Y les vuelvo a dar al final ya 10, porque 10 es como un número mágico, ¿no? Y al final elijo 10. 10 esquemas de integración, iniciativas, esquemas, etcétera. Pero bueno, para que ustedes vean, hay procesos de integración en función de identidades que se producen en América Latina y que serían una plataforma muy útil para la cooperación con Asia. Por ejemplo, Mercosur. Mercado comunitario. Por ejemplo, Comunidad Andina. Por ejemplo, Sistema de Integración Centroamericano. Y, por ejemplo, CARICOM. Si lo decimos así, Caribbean Community. Lo decimos con Cari, que es en inglés. Caribbean Community. CARICOM. CARICOM, SICA, CAM, Mercosur. ¿No? Digo las siglas. Esos son los 4 procesos regionales de integración que existen ahora en América Latina. Si nos podemos analizar las relaciones con Asia-Pacífico, pues no.
Hay poca cosa, muy poquita cosa, y no a nivel institucional, sino muchas veces a nivel de los propios estados dependientes. Aunque ahora después le diré una precisión que también. Claro, podemos ir a nivel regional, y a nivel regional tenemos el Telecam, el famoso Telecam que se llama TEMEC ahora, y que ya a lo mejor ni se llama, porque hoy mismo estamos en la guerra de los aranceles, y precisamente el Telecam, en ese momento, Tratado de Libre Comercio en América del Norte, TEMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, precisamente los aranceles lo que hacen es atacar ese tratado. Es decir, saben ustedes que la administración Trump en el año 2018 intentó acabar con el tratado, ¿no? Y al final tuvo que ceder, ¿no? Y le cambiaron de nombre. Telecam se pasó a TEMEC y hubo algunos ajustes, fundamentalmente cuestiones de productos lácteos, etcétera. Pero es que ahora, claro, con los aranceles yo entiendo que el tratado se diluye, ¿no? Es decir, acabas con él sin decirle que no entre digo, no, ¡pam! Le ataco en punto de aceptación, se llama. Cuando atacas un barco y le das en el barco, pues eso, hay el elemento de flotación que le permite flotar, ahí justo, el tratado, ahí justo le están dando con la. Tiene, por ejemplo, UNASUR. ¿Dónde está UNASUR? Unión de Naciones Sudamericanas, ¿dónde está? Sí, no puedes desconectar y decir una cosa, no. Sí, no. Entonces, ¿dónde está UNASUR? No está en ningún lado, ¿Dónde está PROSUR? Tampoco está en ningún lado. Es decir, se han ido destruyendo los propios procesos de integración. La Asociación de Estados del Caribe no sirve para eso. Tampoco las relaciones van a servir, aunque se podrían establecer, porque la Asociación de Estados del Caribe agrupa a todos los estados bañados por el Mar Caribe. Estados Unidos no, es una precisión muy importante, y decía su compañera, que Estados Unidos, aunque es un territorio bañado por el Caribe, políticamente no lo consideramos. Sería improcedente desde el punto de vista político. Bueno, en definitiva, todos esos procesos de integración no plantean. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, pues la situación es esa, una situación muy confusa, que podríamos explicarla con mucho más detalle, si tiene otro día, le dedicamos otra sesión y voy explicando en el Sur, Comunidad Andina, cada uno de ellos, cada uno. La cuestión, ¿es posible que este espacio, llámenlo ustedes como quieran, llámenlo ustedes como quieran, Iberoamérica, América o América Latina Caribe, es posible que mantenga relaciones con Asia-Pacífico? Desde el punto de vista multilateral, muy complicado, porque no existen organizaciones en este momento que estén dispuestas a establecer esa cooperación con Asia. ¿Entienden? Segundo, vamos a la otra mirada. La otra mirada es ver América Latina y el Caribe desde la perspectiva de Asia-Pacífico. ¿Qué Asia-Pacífico? Tenemos que seguir el mismo esquema. Estados van soberanos e independientes. Dígame algún estado soberano independiente de Asia-Pacífico. Importante. Sí. China, otro, Indonesia, otro, Japón, otro, Corea. Hay dicho los cuantos, para que nos hagamos una idea. Entonces, que todos esos estados están agrupados en organizaciones que mantienen una posición común. No. ¿Mantienen una posición común respecto a América Latina y el Caribe? No. Perdón por el tema del teléfono. Vamos entonces, voy a darle las ideas centrales de Asia-Pacífico en su relación con Iberoamérica y abrimos un debate. ¿Les parece? Claro, ¿cuál es la situación? Lo primero, el mundo, pues, lo habrán dicho muchas veces, pues ha cambiado un poco de perspectiva, ¿no? Hasta ahora, pues América Latina, ¿con quién tenía interés en mantener relaciones? Con los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, América Latina es un espacio de su relación. Y América Latina, en un momento determinado, expresa su interés con Europa y Europa expresa su interés, entre comillas, todo, con América. ¿No? Entonces se establecen relaciones. Es decir, realmente América Latina con quien tiene interés es con los Estados Unidos y con quien tiene interés es con Europa. Y se utiliza por elementos también históricos, culturales, la existencia de valores comunes, democracia, defensa de los derechos humanos, todas otras cuestiones se valoran en cada uno. Para que vean ustedes, muy sencillo. La Unión Europea con América Latina establece 3 niveles de cooperación. A ver si esto después existe o no en Asia.
¿verdad? Como no existe, y esto es lo que debería existir, pero no existe. El primer nivel es un nivel de cumbres, que se reúnen cada 4 años todos los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, Caribe y la Unión Europea. El segundo nivel es la relación de la Unión Europea con los procesos de integración de América Latina, que serían con la Comunidad Andina, con Mercosur, con SICA y con CARICOM. ¿De acuerdo? Y el tercer nivel sería las relaciones de la Unión Europea con estados independientes de América Latina. Un acuerdo de asociación con México, un acuerdo de asociación con Chile, un acuerdo de asociación de comercio preferente con Perú y con Colombia. Eso no es una frontera. Sí, claro. Ahora, bueno, son los 3 niveles. Entonces, hay un momento en el que el segundo nivel no funciona. Es decir, empieza la Unión Europea a establecer relaciones con la comunidad andina y no encuentran interlocutores en la comunidad andina, y en la comunidad andina los estados mantienen una posición cada vez mejor. Entonces, ¿qué dice? Te dijo Mao, después de la revolución cultural, de que estamos aquí, que crezcan las misiones. ¿No? Y claro que son las misiones. Que está todo, empezar las relaciones esas, ¿no? Que es de sentido. La propia Angela Merkel en su momento dice, ya, yo no puedo establecer relaciones con los procesos de integración. Yo soy Unión Europea, soy uno, Unión Europea, aunque tenga una diversidad dentro, soy uno, pero no me encuentro uno ahí. Entonces, no me encuentro, yo quiero hablar con uno, no quiero hablar con 27, es decir, con 33, porque América Latina y Caribe son 33. Yo no quiero hablar con 33, quiero hablar con uno. ¿Qué tal? Como no he encontrado uno, pues voy a hablar con uno. Uno que es México, acuerdos. Uno que es Chile, acuerdos. Fíjense ustedes, al final llegamos México, Chile, Perú, Colombia. Y México, Chile, Perú, Colombia. Fíjense ustedes, son los estados preferentes para la Unión Europea. ¿Saben ustedes que esos estados conformaron, una vez iniciado el siglo XXI, una cosa que nos interesa mucho aquí? ¿Saben cómo se llama? La alianza de los estados pacíficos, que la Unión Europea ha seleccionado mediante acuerdo de asociación, sin hacerlo con la alianza, lo ha hecho bilateralmente con cada uno. Lo digo porque es muy interesante, ¿no? Porque ese es el proceso de integración de América Latina que en el futuro puede servir de punta de lanza en su relación hacia Pacífico. Está Perú, que tiene una larga tradición de cooperación con Japón. Entonces, los fenómenos de migración también, migración japonesa y china, que se valora mucho y tal, pero después lo que queremos son resultados tangibles. Es decir, muy bien, tenemos resultados tangibles. O sea, ¿cómo queda la situación ahora mismo? ¿Cómo está la situación? Yo, en 4 líneas esenciales, diría lo siguiente. En primer lugar, se ha producido, y todos ustedes lo saben, un crecimiento impresionante de Asia-Pacífico de poder en la comunidad internacional. Muchos hacen incluso la delegación del mapa, ¿no? En el que el centro ya no está el Atlántico, sino que está situado en el Pacífico. Todos sabemos que los centros de poder se han desviado, de alguna manera, se han dirigido hacia el Asia-Pacífico. Ahí ha surgido, añado como complementario, un Estado muy poderoso, un país muy poderoso. ¿Vale? Bueno, pues muy sencillo. Todo el mundo mira el imperio. Empiezan a mirar al imperio. América Latina también mira al imperio ahora. Este imperio que ha surgido es. Por tanto, por una parte, a Asia-Pacífico le va a interesar América Latina, que es una zona inexplorada durante mucho tiempo, en el que existen muy pocas relaciones, prácticamente hasta el siglo XXI. Estas relaciones uno las puede situar muy incipientes en los años 70 del siglo XX, se agudizan a partir de 1995. Todo el mundo sitúa 1995 como la fecha de salida, ¿no?, de las relaciones asiáticas, fundamentalmente de China. China está a partir del 95 cuando empieza esta. Primer punto. Como Asia-Pacífico empieza a tener poder en la comunidad internacional y China empieza a tener poder en la comunidad internacional, a América Latina le interesa ya Asia-Pacífico, y al que tiene poder le interesa tener amigos, socios, ¿no? Es decir, también le interesa, y por tanto, a Asia-Pacífico también está interesado. Segundo, ha habido tradicionalmente un desconocimiento mutuo. Eso, seamos conscientes de que ha habido un desconocimiento mutuo
de Asia-Pacífico. Cuando digo Asia-Pacífico, claro, dirán ustedes que no es lo mismo Indonesia que Corea o que China. Estoy mezclando, me queda poco tiempo mezclando. Asia-Pacífico, China. Ha habido un desconocimiento entre las dos regiones. Para decir dos regiones. Por llamarlas regiones, vamos a llamarlas exactas. Tercero, los avances que se han producido y que son importantes en este momento son fundamentalmente con China, el gran estado de China, no otros estados, aunque Japón también tuvo unas grandes o ha tenido muy buenas relaciones con otros estados, y son relaciones fundamentalmente de carácter económico, no de carácter político. Ellos lo llaman, tengo aquí la palabra, y ustedes lo saben ya, en la política exterior china, lo llaman, bueno, política exterior china en particular, no de Asia-Pacífico, lo llaman la comunidad de destino compartido. Es el concepto que ha acuñado la política exterior china, ¿no? Beijing ha dicho, este es el concepto, la comunidad de destino compartido. Y ahí ellos introducen elementos de, dice, solidaridad, de moralidad, intereses mutuos, defensa de los intereses mutuos y de entendernos como socios y no como enemigos, no como entendernos como. Lo mismito que está diciendo Trump en este momento. Lo mismito. ¿Entienden ustedes? Yo creo que la política exterior de Estados Unidos se está equivocando, a mi juicio se está equivocando, haciendo lo que hace, ¿no? Pues buscando enemigos, buscando adversarios, pues uno no hace una buena cosa. No. Esto ha tenido, empieza a tener resultados tangibles, sí. Ya existen acuerdos de libre comercio. Saben ustedes que China se ha convertido en el adalid del libre comercio. ¿Qué es el libre comercio? No, muchas gracias. Si no me hace gracia, pues eso. Dice, pues no es no aranceles, no aranceles. Eso es el libre comercio. El libre comercio es no a los aranceles. Es decir, es el inicio para el no a los aranceles, que después te da consigo una unión aduanera. Entonces, se han quedado los he anotado aquí para no dejarme ninguno. Pues tenemos los acuerdos de libre comercio que ahora mismo tenemos, son con Chile del 2006. Chile tiene un convenio con 2006, con Perú en el 2009, con Costa Rica en el 2010, y después tenemos procesos de inversión de China, fundamentalmente en Venezuela, el 44%, en Brasil el 26%, en Ecuador el 12%, en Argentina el 11%. Eso de China, ¿entienden o no? Y después están poniendo en marcha acuerdos de asociación en general, ¿no? Pero fundamentalmente económico, y lo económico en dos sectores, en lo comercial y en la inversión. ¿De acuerdo? Bien, pues todo eso es. Por tanto, desde el punto de vista económico, ¿se han producido avances? Sí, sí. De una penetración por parte de Asia-Pacífico en América Latina, siendo mucho más deficitaria América Latina y el Caribe que en la zona de Asia-Pacífico. Es verdad que en la Alianza del Pacífico diseñaron una medida, bueno, los estados que se ven afectados fundamentalmente por esta van a ser Brasil, Argentina, Perú, Chile, ¿no? Perú, Chile son los estados, Costa Rica, también estados. No toda América Latina está impregnada del mundo pacífico asiático. Pero que decía, en la Alianza del Pacífico se inventó una fórmula, que no sé ahora cómo estará funcionando, no lo he comprobado, una fórmula que en todos estos países de Asia-Pacífico, fundamentalmente, se establecieron lo que se llamaban las embajadas conjuntas. Las embajadas conjuntas es que en la embajada de Chile, ¿no? Por ejemplo, en Corea, ¿no? Llevar a los asuntos de Chile y de Colombia, ¿no? Desde el punto de vista comercial, todas las cuestiones comerciales, como la Alianza Pacífico son 4 estados, son México, Colombia, Chile y Perú, pues una embajada llevará a los asuntos económicos, comerciales, mejor dicho, de esos 4 estados. Bueno, es una política para inserción de América Latina o de algunos países de América Latina en la zona, en el área Asia-Pacífico. ¿De acuerdo? Por tanto, las relaciones van a ser normalmente bilaterales. Es decir, que si Corea quiere invertir en América Latina, lo va a tener que hacer con Estados Unidos. ¿Eso es invertir en América Latina? Sí. ¿Es invertir para toda América Latina? No. Solamente para los estados que se ven. Pese a todo,
tenemos algunas organizaciones, más que organizaciones, foros. Una es organización y otra es un foro que son fundamentalmente el PEC, que es el Foro de Cooperación Económica del Pacífico, y la APEC, la Cooperación Económica Asia-Pacífico. La Cooperación Económica Asia-Pacífico se creó en 1989. Hay 3 estados, que son México, Chile y Perú. México, Chile y Perú. ¿De acuerdo? Son estados pacíficos que se han integrado en foros que son específicamente de la zona asiática. Desde el punto de vista político, yo creo que hay un proceso de desideologización en el mundo. No hay. Bueno, y desde el punto de vista cultural sí hay algunas relaciones. Hay 31, si no recuerdo mal, 31 institutos Confucio en América, en 3 estados. No está mal, son nuestros institutos Cervantes en el fondo, ¿no? Estos son institutos para la expansión de la lengua china y de la cultura. Se llaman así, pero Confucio. sí, ¿quién los introduce? El gobierno. ¿Pero cuál? China. China. China introduce. Sí, para la lengua china. Lengua china y cultura china. Ah, sí. Sí, Confucio. Pues Confucio, sí. China. Sí, Confucio que está organizado por el Hanban Confucio, se llama en China. Chino. Y es la copia del Instituto Goethe, del Instituto Cervantes. Todo tiene el Instituto Cervantes de España, que yo conozco, Instituto Camões, es el portugués de España. Ah, mira, no he visto el dato ese que lo podía haber visto, no se me ha olvidado verlo. ¿Cuántos institutos Cervantes hay en Asia-Pacífico? Podríamos haber visto también. Es verdad, no lo he visto por una razón, porque no me han dicho explica Iberoamérica. Yo he entendido que era América Latina y el Caribe, porque tiene la gente en la cabeza, mientras que el Instituto Cervantes es una producción española. Saben ustedes, es un producto español. El Cervantes no es un producto latinoamericano. Hombre, el país que más Cervantes tiene ahora mismo en el mundo creo que es Brasil. Y el segundo que tiene más Cervantes es Marruecos. Pero también 7 institutos Cervantes en Marruecos. Hay una sede incluso en Larache. Tienen ustedes la oportunidad de ver Larache, una ciudad muy deteriorada. Pues sí, es China, la política exterior es China. Sí, perdón. Es que me llama la atención porque antes de usted, hace un par de semanas, una profesora coreana viene del confucianismo. Entonces, Bueno, sí, pero las cosas entre ellos. No. Sí, porque Confucio se expande también. Me llama la atención que sea China, pero quiere abarcar todo ese tipo de cultura, etcétera. Francisco es alumno mío de grado de historia. No me escucha, Francisco. Si yo soy miembro del Comité de Dirección Mundial de International Confucian Association, y lo he dicho, para que me respetéis y me temáis. Y ni me respetáis, ni me temáis, ni me escucháis. Si me escucháis, ¿qué tal? Francisco, ¿no? Sí, Francisco, bueno, estupendo. No, buena pregunta. Bueno, lo que quiero decir es lo importante. Que no solo es lo económico, sino que esto va a traer consigo otros aspectos como puede ser la cooperación. En los documentos, hay 2 documentos que ha elaborado la política exterior china, porque en realidad yo puedo hablar de Asia-Pacífico, pero prefiero señalar los elementos centrales de la política china, porque no tengo que hablar los elementos centrales de Indonesia, prácticamente casi nada. De Corea prácticamente, pero China sí, China tiene un interés más específico en América. Le he señalado ahí, se los voy a leer ahora, todos los sectores que yo he detectado en los que de una manera u otra China está empezando a influir y a tener una cierta relevancia en la región. Claro, en algunos con muy poca intensidad, ¿eh? Pero hay algunos sectores muy interesantes. Se lo voy a leer para que no se me olvide ninguno. El primero, el más importante, es el económico, sin ninguna duda, el económico. En el económico tenemos los acuerdos de libre comercio, fundamentalmente en 2 cuestiones. Una son las materias primas y otra son los alimentos. Cuidado, los alimentos es muy importante para China. Una cuestión muy importante. ¿Y qué tiene América Latina? Recursos naturales. ¿Qué tiene China? Recursos financieros. Entonces, esa combinación entre recursos naturales y recursos financieros lo han detectado los latinoamericanos y lo han detectado los chinos. Por tanto, es decir, no se acuerdan ustedes, que tenía muchos amigos en América Latina que durante unos años, seguramente después de la crisis del 2008, 2000, más o menos por esa fecha, 2010, 2008, ¿se acuerdan ustedes de la soja? Lo que en América Latina llaman la soya, de la soya, la soja.
Pero la soja se vendía mucho y se vendía donde a China, fundamentalmente. No grandes fortunas, pero gente, agricultora, padres de algunos amigos míos que yo conocía, hicieron su capitalito precisamente con eso. La soja es esto de aquí, esto de aquí. Por tanto, el ámbito económico es muy importante. Hay otro ámbito que es el ámbito de las infraestructuras. China está colaborando mucho en el ámbito de la agricultura. Ahí no se olviden ustedes que no lo había un proyecto ahí de Sudamérica, se llamaba IRSA, la iniciativa, ¿no? De la red de Sudamérica, que es una iniciativa que se llama COSIPLAN, creo que se llama COSIPLAN. Es una iniciativa para crear túneles, puentes, carreteras, en toda Sudamérica y conectar. Bueno, esas infraestructuras están colaborando capital chino. ¿Vale? Eso es importante. Fundamentalmente un país donde están trabajando mucho China es en Bolivia. Eso es en Bolivia. No. Pero fíjense ustedes, todo bilateral, así me están siguiendo, todo bilateral, sector por sector y estado, país por país. Aquí no puedo hacer ustedes un análisis global, y acabo ya, ¿no? Formación de cuadros técnicos, medio ambiente, conectividad, gobernanza, inversión en energía y minería, también muy importante. Aquí, por ejemplo, están los famosos préstamos chinos, Instituto Confucio, Cultura, y en el ámbito de acabo esto, también una cooperación en el ámbito militar. Bien, a través de donación de equipamiento militar, o bien a través ya de la compra. Incluso hay una estación de control en la Patagonia, está generando por satélite, están los chinos que están generando. ¿De acuerdo? No he querido entrar tampoco en las cuestiones del canal de Panamá, porque escuché ustedes a Trump, ya saben, ¿no? Es decir, no les dimos, ¿qué dijo Trump, la palabra? No les dimos el canal para que se lo dieran a los chinos. Yo creo que eso lo resume todo, ¿vale? Bueno, va a ser un placer, muchísimas gracias. Pregunta, duda, sí, cosa, pues te llamen, ¿no? Muy bien, Héctor, muy bien. Yo tengo. Tienen que ir alguno porque tiene que Hablan todos primero y después ya me escuchan. Hablan primero porque así me cuido y. Venga, todos ¿no? Bueno, me alegro mucho de ser usted, Héctor, porque yo desde pequeño yo me llamo Castor. Desde pequeño me decían Castor. Yo decía, ¿por qué me llaman ustedes Castor? Pues me llamo Castor, pues no soy intolerante. Y mi compañero se llama Héctor, y todo el mundo dice Héctor, no dicen Héctor. Que yo tengo la misma regla. Soy extremeño yo también. Me caso. Muy bien, estupendo. Yo tengo dos preguntas. La primera es una tontería que habéis dicho. ¿Por qué insistir en Andorra en la imposición del español que lo han llamado si el castellano es una lengua ibérica, ¿no? O sea, el catalán es una lengua ibérica también? Bueno, no imposición del español, no imposición del español, sino de las lenguas oficiales de la Comunidad de la América son el español y el portugués. Entonces, como está configurado así, el hecho de que el 99% de la población andorrana hable español, yo creo que no hay ningún problema en aceptarla como lengua oficial también. Yo creo que es una demanda social. Yo no creo, sinceramente, no lo he planteado como imposición, sino lo planteo como elemento de cooperación, ¿no? Es decir, bueno, usted tiene que entrar en una comunidad en la que sus lenguas oficiales son el español y el portugués. I-O. Usted dice I-O, no dice los dos, ¿no? Una u otra o las dos, ¿no? Pero, entonces, ¿por qué no puede usted poner como lenguas oficiales? Yo creo que la pelota estaría en el tejado andorrano, no en el tejado. ¿Por qué usted no pone como lenguas oficiales? ¿Qué elementos hay para que en una población que el 99% habla español usted no pueda dar satisfacción a esa población poniendo también como lengua oficial? Eso es lo que yo me pregunto y lo que le digo, bueno, me parecía una buena oportunidad que quiera entrar y bueno, en las negociaciones tuve las algo de presentarlo, ¿no? Pues lógico también, o sea, me parecería que sería bueno para ambas partes, pero también fundamentalmente para los andorranos que hablan español, ¿no? Porque, claro, si el 99% habla español, habla, ¿no? Pues tengo una pena, habrá que determinarla, ¿no? Pero si hablan español el 99%, ¿por qué no hacerla lengua?
¿Cuál es el motivo por el que no se hace lengua? Eso sí, otra cuestión distinta es todo lo que usted plantea. Al ser una lengua ibérica, el catalán, o puede ser también una lengua ibérica, el gallego, pues una lengua ibérica, no, el latín, el vasco, haberla incluido como lengua, pero eso complicaba mucho más la comunidad iberoamericana, porque había que haber incluido el aymara, el quechua, que tiene una serie de lenguas también que son americanas, y eso hubiera configurado. Los elementos comunes que teníamos eran español y portugués, desde el punto de vista de la lengua, no desde el punto de la lingüística. Desde el punto de vista de la lengua teníamos esos elementos. Por tanto, se buscó la simplificación también en relaciones internacionales, me parece bien. ¿Sabes? Cuando obligatoria la calidad cultural de que participe en su colaboración, pero una gran importancia de las lenguas. Sí. Mi otra pregunta era, China, al igual que en África, financia explotaciones en el Amazonas, ¿no? Tiene grandes explotaciones. Ese territorio, en África siempre se dice que controla gran parte del territorio indirectamente. En el Amazonas entiendo que es igual, ¿no? Bueno, una cosa, pero no es territorio de China, eso entiende. No. Es un territorio, es decir, si se le da una concesión, pues de acuerdo con la normativa interna, sí, por ejemplo, no me existe. ¿Ya? Es decir, pues de acuerdo con eso, pues bueno, lo que tiene es un control económico, ¿no? Un poder económico, pero siempre esas concesiones se dan con unas características y con unas condiciones determinadas, de acuerdo con la legislación interna del propio Estado y con la legislación internacional, que deben cumplir también de protección del medio ambiente. Por ejemplo, si interviniera alguna empresa europea, pues esa estaría incluso mucho más vinculada por reglamentos, el reglamento del ámbito de la madera, muy importante. Eso no significa que tengan el control del territorio. Significa que tiene un control económico, o por lo menos un poder económico importante en algunas zonas. Es decir, China tiene los recursos China tiene esos recursos naturales de los que hemos hablado, tiene agua, tiene madera, tiene alimentos, todos esos recursos, las hojas, no tienen muchos recursos naturales, ¿no? Y tiene minerales también, ¿no? Tiene energía, que la América Latina tiene mucha agua. La América Latina tiene mucha agua, mucha agua. Todo eso sí que tiene recursos financieros y entonces la capacidad de exportación. Se me ha olvidado decir un sector que no había mencionado, que es ciencia y tecnología también. El sector de la tecnología está empezando a dar fuerte. Claro, ahí hay que hacer un balance, eso va cambiando de manera muy interesante. Es decir, que la pregunta, bueno, ya hay este concepto. ¿Cómo dije yo que era la comunidad de designio compartido o algo así, ¿no? Destino compartido, ese es el concepto. La comunidad de destino compartido es muy bonita, la frase es muy bonita porque es muy decir, oye, somos socios, somos amigos que no estamos. Claro, ¿qué quieren que se aleje de ahí? Lo neocolonial, eso es lo que quieren, que se aleje el concepto de lo neocolonial, porque ya se habla en la literatura científica, ya se habla de un nuevo colonialismo chino en América Latina, ¿no? Eso se habla, bueno, que se habla de todo, pero eso también se ha comentado desde el punto de vista científico, ¿no? Precisamente esa expresión de política exterior china lo que intenta es eliminar esa imagen, como cuando España puso en marcha el proyecto iberoamericano, pues intentó alejarlo en la medida de todo lo posible de algo que tuviera cierto aroma. Sí, claro. De hecho, quería apuntarlo también para esto, pero de hecho, fijaos, y eso lo he explicado a los especialistas de mío, aunque esto se llama acumulación euroasiática. Y eso lo he explicado, si no lo terminaré explicando en clase. Esto es, ¿por qué se llama euroasiática? Para que no sea asiatista. Porque el concepto asiatismo quedó absolutamente abrazado con el militarismo japonés. Claro, Japón, por ejemplo, en Asia usó el asiatismo, Asia First, los asiáticos nos unimos, somos iguales, superiores a los blancos. Entonces, ese concepto queda tan ligado a un concepto que podríamos mal llamar fascista, a una cosa parecida, que se prohíbe, que un poco lo que decía el profesor de Alvarado al empezar, que también lo he dicho yo en clase sobre lo que dijo Confucio, dice, ¿qué es lo que reformaría si pidiera un gobierno de un pueblo, de un pequeño país? Dice, reformaría los nombres. Y cuando los nombres no se ajustan a lo que significa, la gente no sabe nada de las leyes no tienen valor. Entonces es lo importante lo que decía el profesor al principio. ¿Por qué esas palabras? Las palabras son muy importantes y más en las relaciones internacionales, y todo, en la vida normal, las palabras también son importantes. Yo digo, de broma, ¿no? Cuando se acerca a un funcionario español hay que saberse la palabra exacta del papel que quiere, porque si no dice la palabra exacta,
siempre tienes problemas. Pues la relación internacional quiere decir entre la palabra precisa, pero la palabra también te da poder. Y esa palabra, si es una palabra que tiene peso en las relaciones internacionales, te da capacidad de actuar. Pero que no sean eufemismos. O sea, no. Porque te vas a decir eso que estás diciendo, pero resulta que decimos otra palabra que significa lo mismo, pero claro, ya como no es colonialismo, ahora decimos otra cosa. Son políticamente correctas, se convierten en políticamente correctas también, muchas veces, y eso, muchas veces se utiliza una palabra para no decir las cosas, a lo mejor castigando el contenido. La palabra hay contenido, como decía Raúl Ramírez, pues Raúl Ramírez lo hace muy claramente. La palabra hay contenido, esa es la esencia. ¿Más preguntas? Sí, en relación con eso que mencionaba antes de que la importancia del lenguaje en las relaciones internacionales, la agresividad que está demostrando Donald Trump a la hora de utilizar expresiones como el gobernador de Canadá para referirse a su primer ministro o quitando fondos de la Casa Blanca para financiar el español, la guerra de los aranceles o incluso la presión para intentar hacerse con Groenlandia, podría ayudar a que los países de toda Iberoamérica conectasen más en profundidad con los países de Asia-Pacífico. Sí. Así Yo voy a dar mi opinión. Juanjo, muy buena pregunta, una pregunta excelente. Yo voy a dar mi opinión sometida a muchos límites, en el sentido de que, por un lado, todo esto va evolucionando, no sabemos cuál va a ser el resultado de la política que está practicando Trump, no sabemos todavía todos los resultados concretos que va a producir. Yo voy a decir lo que yo creo que puede producir, los límites, por qué se hace. Yo también desconozco muchas veces cuáles son las razones de que se hace, pero le diría lo siguiente. Hace 2 semanas, una semana o 2 semanas, se publicó, creo que fue en el Confidencial, un artículo de un autor que explicó el realismo dentro de la teoría de las relaciones internacionales. El realismo viene un poco a decir, términos muy genéricos, generales, de 2 palabras, que simplemente que el mundo es una anarquía y que cada uno defiende sus intereses nacionales, ¿no? Y que el poder se impone fundamentalmente el poder militar y el poder económico, es como un realismo ofensivo, realismo defensivo, los neoliberalistas, pero bueno, en términos generales tú no vas defendiendo. Entonces, se preguntaba, ¿la política de Donald Trump es una política realista? Una entrevista de África. Entonces, él viene a decir al final que no, que ni siquiera es un realismo, ¿no? En el sentido de que Trump está defendiendo los intereses de los Estados Unidos con estas medidas que está adoptando y sobre todo con ese lenguaje también. De otra forma, es decir, que no. Yo coincido en esa visión. Yo creo que así no se defienden exactamente los intereses de los Estados Unidos de manera clara. ¿Por qué? Por lo que usted dice, bueno, a mí me da la impresión de que si tú ofendes, ¿no? La situación del despacho Oval, pues es una situación de ofensa en relación con Fereski, ¿no? Yo no lo interpreto así. Si no de ofensa, al menos de humillación. Yo no lo interpreto de otra manera. Yo, como occidental, no lo puedo interpretar de otra manera. Yo lo que sé es que no se le trata a un jefe de Estado que incluso está en guerra y que además es el sujeto pasivo de la agresión. No se le trata de esa manera. Entonces, todo eso es generar amigos. Lo que me preguntan, ¿esa opinión de amigos? Eso lo que genera son enemigos, adversarios. Entonces, ¿eso va a producir efectos? Yo creo que no. Yo creo que va a ser efectos negativos. Por lo menos a muy corto plazo lo está produciendo. El vaivén de aumento de los aranceles, suspendo los aranceles, vuelvo a aumentar los aranceles, vuelvo a suspender los aranceles, ha producido una caída en bolsa muy significativa. Ya no está unido, se ha repercutido en Europa, están las pérdidas ya. Ha habido, ayer se comentaba, no sé, que Elon Musk había perdido no sé cuántos millones también, precisamente se comentaba. Entonces, si se me permite el comentario, de eso justo todos los que han ido a la toma de posesión de Trump y los más grandes han perdido el 30% de sus ganancias respecto al año pasado. ya no estamos grabando, ¿no? No, ya no hemos grabado. Bueno, Ya pueden voy a hablar sin límites. No ha perdido nada. Ha dejado de ganar. Ha dejado de Mucho y En definitiva, hay una frase que dice, él lo llama así, yo creo un poco exagerada también, pero bueno, creo que también exagerada el autor, ¿no? Pero dice así que es como la política de los matones, la política del matón. Entonces dice, cuando uno va a un colegio
y están los niños, y hay un niño matón que va pegando puñetazos a uno, lo va describiendo así de esa manera, al final, pues los otros niños terminan odiando al matón. ¿Entiendes? Entonces, claro, y él después lo simplifica con lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, con la política de Alemania y con la política de Italia. La política de Alemania y la política de Italia fue una política muy arregladilla, ¿no? Y que al final, ¿qué pasó? Perdieron. No nos olvidemos nunca, Alemania e Italia pierden en la Segunda Guerra Mundial, no ganan, a pesar de llevar a cabo una política, bueno, Alemania centrada en la defensa de sus propios intereses, ¿verdad? Los intereses puramente nacionales, y además mediante medios militares. Y el código, por ejemplo, véanse esa entrevista, es interesante. Ponga el Confidencial, realismo. Realismo, sí, teoría del realismo en las relaciones internacionales. Missenberg, Juanjo, de Missenberg te he hablado yo de ti y he hablado sí, está ahí, ¿no? Lo dice, ¿no? Lo dice, sí, ¿no? he hablado también. Es interesantísimo, no me acuerdo el nombre, pero Missenberg tiene un apellido que es muy interesante. Lo expresa con un lenguaje un poco, no sé si vulgar, pero un lenguaje muy popular, ¿no? Lo expresa con un lenguaje muy popular, que me gusta un poco más fino, ¿no? Esa cosa más científico, pero expresa bien que el que hace mal las cosas tiene su recompensa para mal, y quien las hace bien tiene su recompensa para bien. Y yo también creo en eso, es que yo creo en los valores, Ya lo digo aquí, que lo he dicho antes, ¿de dónde soy yo? El Trujillo uno va a tener los valores. Tengo que dar en cuenta que la democracia, los derechos humanos, el desarrollo, la paz, son perfectos valores que como europeos lo creo. Es decir, muchos nos están criticando, ¿no? Europa es la gran perdedora de la guerra. Se ha dicho ahora, hay un trabajo excelentísimo de un ciclo mío, a Alberto Triana, buenísimo. Lo acabo de publicar ahora en El Economista, Alberto Triana, sobre la autonomía estratégica. Y viene un poco, y él sostiene un poco eso, que también somos perdedores. Y yo digo, yo en eso discrepo un poco. Pues yo creo que no hemos perdido, no hemos perdido. Por de pronto Rusia lleva 3 años y aquello que iba a ser un paseo militar de una semana no ha sido un paseo militar de una semana. Afortunadamente no debería haber empezado nunca y no debería haber muerto. Pero no ha sido un paseo militar de una semana. Por lo menos ese dato queda ahí, ¿no? Ayer se retiraron las tropas de Kursk, las tropas ucranianas de Kursk. Se retiraron. Pero no sé cómo se venderá. Se venderá como que han sido expulsadas de Kursk. No lo sé. Pero yo creo que una política de valores y de principios también produce efectos positivos en las relaciones internacionales. Tengo esa convicción. Mejor me equivoco. Claro, eso no quita que no tengamos que rearmarnos o tener armas, ¿no? Esa polémica que ahora mismo la podemos hablar en España, que hace 15 años, 20 años, nosotros hacíamos aquí cursos de cultura de defensa con el Ministerio de Defensa y no se podía hablar de dedicar más fondos a defensa. No se podía hablar, todo el mundo se te tiraba encima. Sin embargo, ahora ya hablamos, llevamos ya 2 o 3 años o 4 hablando. Si se ha ido incrementando en los últimos años cada vez más gasto en defensa, claro. No debería sorprendernos la noticia del último día. Claro. Por eso digo que independientemente del debate, lo que digo yo, la política de valores, yo creo que es una política rentable también, en términos de relaciones internacionales. La política de enfrentamiento, de ofensa, ¿no? Yo creo que no es rentable siempre, puede ser rentable a corto plazo a lo mejor, que asuste al contrario, ¿me entiendes? Que puede asustar al contrario. La actitud de Zelensky, ¿cuál es la actitud de Zelensky? ¿Cómo estaba el pobre, no? No sabía dónde meterse. Sobre todo la embajadora esa, la embajadora pero claro, ¿por qué? Porque dependen mucho de los Estados Unidos, ¿no? Muchísimo, todo prácticamente. Bueno, dicen que no se han interrumpido las fuentes de inteligencia durante estos días que la habían cortado tampoco. ¿Qué hay detrás? Tampoco lo sé, Juan, no sé. Pero esa política, entre comillas, agresiva de Trump, a mí no me gusta. Yo creo que no produce resultados para los propios Estados Unidos. Porque entonces, claro, si es que China se ha introducido en América Latina y el Caribe, se ha introducido ahí. Pero eso nos convendría a largo plazo. Porque si Estados Unidos se debilita, podríamos incluso... Ser la Unión Europea. Bueno, Unión Europea... que... No creen ustedes en la Unión Europea, no creen, es que yo creo en la Unión Europea. Déjame que sí. A mí me gustaría que le contestaran esa política agresiva, etcétera, etcétera, que obedece a muchas causas. Esta vez sí es que sin solución. No lo sé. Vale, yo no creo. Porque las cosas no se hacen porque sí. Yo no creo, sinceramente, que Estados Unidos se pueda
se pueda fijar en un comportamiento desleal por parte de no lo creo, no lo creo. En aquellos conflictos en los cuales Estados Unidos se ha visto inmerso en los últimos años, recuerdo como ejemplo significativo la guerra de Irak, una guerra de los Estados Unidos, no es una guerra de Europa. Europa, una parte de Europa participa activamente, o sea, la Gran Bretaña fue muy fuerte en la guerra de Irak, ¿no? Controló a sola. España colaboró, bueno, ya saben ustedes las consecuencias, no para el gobierno español y no de las críticas que hubo para el gobierno aznar por su participación, por su apoyo en la guerra de Irak. Es decir, Estados Unidos se puede quejar de que somos una especie de aprovechados. La Unión Europea es unos estados aprovechados. Es verdad que la Unión Europea ha descuidado desde hace mucho tiempo su autonomía estratégica, lo que decimos hoy, y su capacidad de defensa. Lo hemos descuidado durante mucho tiempo. Ahora nos hemos centrado en ¿verdad? Las cuestiones de las seguridad sociales para hacerlo, bien, de que se plantea dinero, nos hemos centrado en otras cuestiones distintas, o a lo mejor, habiéndonos centrado en eso, no hubiéramos podido descuidar lo otro, porque ya han sido las dos cosas compatibles. Y es verdad que la OTAN nos hemos tenido, lo que hemos dicho, a veces al primo de Zumosol, ¿no? Y el primo de Zumosol era los Estados Unidos, que era los que nos protegía. ¿Se puede quejar Estados Unidos de la Unión Europea? Pero compartimos valores muy importantes. Hay un valor para el total de crédito y declive clarísimo que es la democracia. Nadie se acuerda. La democracia está claramente en un declive importantísimo. Yo, ahora mismo me estaba escribiendo un artículo muy bonito, estaba titulando algo así, en uno de sus apartados, la confabulación de las tres. China, Rusia y Estados Unidos confabulándose, ¿no? Las reflexiones, ¿no? De política exterior, confabulándose en torno a... Es decir, Estados Unidos es un mercado democrático, es un país democrático. China es un país democrático, no. Rusia es un país democrático, no. Es decir, de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ¿no? Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia son democráticos, China y Rusia no son estados democráticos. ¿Entiendes? De las potencias del mundo, dos no son estados democráticos, uno es estado democrático. Pero claro, con Trump uno dice, ¿es democracia Estados Unidos? Yo sigo diciendo que sí. Pero que uno ve el asalto al Capitolio y dice, bueno, sí es una democracia, pero... O los candidatos que se presentan. ¿Entiendes, no? ¿Entiendes lo que les quiero decir? No quiero entrar en más. Estados Unidos democrático, claro es democrático, pero uno ve el asalto y... Eso es lo que yo le digo. Pero no me contestas. Pero bueno, la razón última, es la política. No, me gustaría que profundizar eso, porque has hecho antes una pregunta, es que Trump no defiende Estados Unidos. Yo creo que no. ¿Qué defiende entonces? Eva, ¿qué negocios. Estamos en el capital. Francisco, ¿Qué defiende? Raúl, quedamos con Francisco un día, tomamos un café. Yo creo Cuidado, te hago la pregunta que tenía aquí apuntada. Cuidado. No, yo creo que es pronto, yo creo que es pronto todavía para ver si va a ser rentable en términos de poder. Digamos, aquí hay dos ámbitos. Uno en términos de poder, es decir, gano o pierdo, punto. De manera descarnada en las relaciones internacionales. Y otra es términos de poder con valores y con... Son dos cosas. En el término de valores y principios, yo creo que la política de Trump es absolutamente. Porque en definitiva va a traer consigo un deterioro importante de los tradicionales valores y lo que representaba la sociedad. Hablaba ahí, Francisco, la pregunta última ya vamos olvidando que... Hablamos de proceso de integración. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se establece? Perdón, repite que no lo hemos oído bien. No, los esquemas de integración que tiene que establecer. Bueno, por razones de identidad, de posibilidad geográfica, Se establece mediante proceso de poder, claro. Los establecerán esos estados que tienen más poder. No, yo te voy a poner la al integración. No, los esquemas de integración suele haber estados que tengan un poder más en serio, tiene que haber un grado de desarrollo económico sin ninguna duda. Es decir, los procesos de integración son fundamentalmente procesos de integración. No nos engañemos. Ha habido políticos, un concreto, pero fracasa. Los procesos de integración ya tienen que tener un cierto grado de desarrollo económico, un cierto grado. Pero tiene Mercosur se crea en el 91 y tiene otra vez, establece y no olvide. Es decir, en su momento es Cardoso con Alfonsín,
los que establecen un poco las líneas básicas de lo que va a ser la cooperación argentino-brasileña y después incluyen Uruguay y Paraguay. Con eso se crea Mercosur y la Unión Europea. Y así sucesivamente. La Unión Europea son 6 estados los que lo establecen. Y después se va ampliando, ¿no? En el año 1951 establecen la CECA, en el año 1957 establecen la Comunidad Europea, o sea, la Comunidad Europea de Energía Atómica, y así sucesivamente. Todos los procesos de integración son resultado de procesos negociadores de estados que se ven en la necesidad de compartir sus intereses y satisfacer sus intereses de manera Estatus de... No sé, países muy pobres, muy pobres, muy pobres, Pues eso me refiero. es difícil que establezcan un proceso de integración, porque si es un proceso de integración económica necesita un cierto grado de desarrollo económico. Pero la Argentina de los años 90 pues no tenía un grado de desarrollo. Desarrollo sí, por supuesto que Argentina no la necesitaron. Sí, los procesos de integración suelen estar así, ¿no? O estados pequeños que tienen un grado de desarrollo económico. Por ejemplo, el Benelux. Benelux, en su momento, fue un proceso de integración, absorbido ahora por la Unión Europea. Pero Benelux eran Bélgica, Netherlands, Holanda y nosotros, y Claro, eran 3 estados muy pequeños, porque Luxemburgo no llega a tener, que gente que vive aquí, sí tiene Luxemburgo. Los habitantes que deben estar aquí, que se puede hablar, 500.000 puede tener Luxemburgo, ¿no? Aproximadamente. Es un estado poderoso en términos poblacionales, no de territorio, no de recursos. No tiene más tampoco, ¿no? No tiene nada, ¿no? Pero un cierto grado de desarrollo económico, pero con un cierto grado de desarrollo económico, es en mi pueblo para. Yo tengo una pregunta, es decir, y es más en cuanto a las relaciones España-Japón y España-Pacífico. No, España-Hispanoamérica. Vale. Entonces, hace unos años, el Instituto de Estudios Españoles y demás hizo un análisis de 6 palancas que debería utilizar España para integrarse en la economía y en sí en todos los países hispanoamericanos. Y bueno, no sé si se ha renovado o no, pero es ese de introducirse unas relaciones en cuanto a esos países, pero ¿cómo afecta ese tipo de relaciones, aunque sean internacionales, con políticas, por ejemplo, que lleva México, que es un poco más rechazo a España, luego Argentina, si lo podemos ver también, porque va a tener que ir rechazando un poco, aunque tengamos siempre esa historia internacional, pero con la política actual de Milei va a ir a que se rechace un poco a lo español, por decirlo así, o a las conexiones comerciales internacionales. Y en cuanto a también esa idea de Venezuela, Colombia y Ecuador también como unión que también se distancia, es decir... Bueno, sí ha habido un proceso, ¿cómo es su nombre? ¿Cuál era? Alessandro. Sí, efectivamente, ha habido un proceso de alejamiento de muchos países de España. Y España ha llevado a cabo una política, yo creo que en algunos momentos ha sido bastante acertada. Por ejemplo, desde el periodo 1991 a 1996, 97, 5 o 6 años primero, la primera etapa de la Cumbre Iberoamericana fue muy acertada. Después se puso el énfasis en algunas cuestiones. Nosotros lo que tenemos que identificar son 2 o 3 sectores importantes de la cooperación, asentarnos sobre esos sectores y eso sí, primero intentar eliminar de nuestro discurso también la parte latinoamericana, pues todos esos elementos que lo único que hacen es entorpecer la cooperación. Los elementos de leyenda negra, pues yo creo que ya están superados históricamente, a mi juicio, ¿no? Pero claro, muchos políticos viven también esos elementos de leyenda negra, les viene bien para su política interna. Entonces yo creo que hay que superar todo eso. ¿Cuáles son los sectores? Yo creo que hay 3 sectores básicos, es un único sector, España, que es el marco de la cooperación entre España y el resto de los países de América. Es la ciencia y tecnología, la educación. Ese sector es un sector muy tarareado, muy de retórica, pero con pocos resultados. Antes la cantidad de tiempo que me costó a mí en particular, que dieran visados a colombianos y peruanos, se imaginó que la Unión Europea, porque yo escribía cada semana en un periódico español y cada 20-25 días escribía sobre el tema Perú-Colombia. Que dejen ustedes visados, ¿no? ¿Por qué no hacemos un balance de qué
qué homologación de estudios se puede hacer ahora mismo en España. ¿La Liga Estudiante? No hay. No hay. ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué no se facilita? Porque incluso nosotros tenemos problemas en los médicos. España tiene problemas de médicos. Bueno, pues no hay manera de que se homologue el título de médico. Bueno, me digo que bueno, vamos a homologar el título de historia de Cuba, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Pero el de médico, ¿por qué no son médicos cubanos? Son médicos de otros países, son buenos. ¿Por qué no se homologan? ¿Por qué no hay un estudio serio y unas decisiones serias? Si no recuerdo mal, no sé qué dato, si era más fácil homologar algunos títulos de bachillerato chinos que países grandes. Porque no el capital, y aunque os odiáis, se habla siempre en términos de rentabilidad. Esto que me proporciona, que haya más médicos, más historiadores, Puede ser eso. Sí, la política española no es más en términos generales. Es decir, vamos a ver. Para eso es dejamos ya que responda el profesor y nos vamos. Pero muy interesante lo que dice, muy interesante porque dice, claro, nosotros tenemos limitaciones. En la tercera cumbre iberoamericana de Salvador de Bahía, hay un momento en el que Itamar Franco, que era el presidente brasileño, abre la cumbre diciendo: a partir de mañana el español será lengua obligatoria en segundo de primaria, a partir de las serán más medias. El español es lengua obligatoria, ahora, es cierto, que estaba allí con todas las delegaciones, todos aplaudiendo, bien. Esa es la política de Itamaraty, la política samba, que en ese momento entra y cuando pasa un poquito el tiempo dice: oiga, que voy a proponer a un brasileño para la FAO, para el secretario general de la FAO, ¿no? Para que me la apoyen ustedes, ¿no? Claro, yo estaba en estos contextos, que había hecho el otro, y entonces cuenta, anécdota, no cuenta que entonces estaba Felipe González, que bueno, entonces estaba presidente del gobierno, estaba y detrás, pues tenía su delegación, ¿sabes? Su jefe de Estado, y en la cumbre detrás, ¿no? La delegación, si ven, por ejemplo, ustedes el ¿por qué no te callas? ¿No? Miran ustedes a Zapatero que está hablando y está esta actividad Jiménez, que era la secretaria de Estado para Iberoamérica. Entonces lo ponían detrás, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes, les voy a responder con eso, esa anécdota y se la clavo. ¿Por qué no puede entorpecer la Unión Europea nuestros proyectos con América Latina? Pues hay un momento determinado en el que dice Felipe González: bueno, ¿nos apoyan ustedes o no? Entonces dice Felipe González en ese momento: que sea así, se queda repetido, que sea sí o no. Yo no sabía qué decir, ¿no? Porque Itamar Franco, el otro ya, claro, tenía que agasajar al anfitrión, ¿no? Mira para atrás y dice a sus asesores: ¿tenemos algún compromiso con la Unión Europea? Y dice: no. Y dice: España apoya la propuesta brasileña. Claro. Es decir, pero para eso hay que ser imaginativos también. Nosotros podemos ir superando, por ejemplo, los visados Perú, Chile, se superaron gracias a la celebración de un acuerdo de comercio preferencial de comercio. Por tanto, podemos ir buscando fórmulas, ¿no? En homologación de títulos. Entonces, ¿usted cree que Alemania se hubiese parado por un problema de Unión Europea técnico que se puede resolver? No, que no me parece. Nosotros los juristas no lo hacemos. Pues muchas gracias a todos. Esto demuestra que hemos pasado el tiempo y con conductas diferentes. Gracias por las preguntas, ¿eh? Ya necesitamos un día un poco más. Sí, es que son preguntas muy... Yo soy de Ciudad. Entonces, sigo de ciencias, aquí me han enseñado a los pregunta por qué, decía un profesor que tenía. Si lo superficial no va a salir a mí. No, al contrario. No, son preguntas interesantes.
Ah, como siguen pendientes. Porque no hemos aprobado, ¿vale?